me invitaron entonces el doctor Martínez, y gracias Marión por la presentación. La verdad es que me toca esta parte que como aspectos prácticos, no de la terapia antitrombótica, porque si no tendríamos que pasarnos básicamente todo el tiempo. Entonces, hablar todo lo de anticoagulantes y de los aspectos prácticos, sobre todo que ahora tenemos una tienda completa de anticoagulantes orales directos también, adicional a toda la terapia que teníamos, pues es muchísimo, realmente es abordar mucho en tan poco tiempo, así es que vamos a ver, es todo un reto para mí poderlo hacer y esperemos lograrlo de manera adecuada. ¿Okay? Bueno, yo voy a tocar estos puntos que creo que para mí los elegí como lo más importante. Entonces, desde el principio yo creo que la parte fundamental, la parte farmacológica y cómo ha evolucionado esta parte de los anticoagulantes, cuáles son las indicaciones aprobadas, porque ahora tenemos muchos, pero entonces tenemos que saber exactamente en dónde están las indicaciones precisas, ¿no? El uso en comorbilidades, porque sabemos que esta es una enfermedad, la trombosis es la primera causa de muerte, pero esto, entre más envejecemos, más comorbilidades y más riesgos tenemos de tener trombosis también. Entonces, creo que eso es también muy, muy trascendente. ¿Cómo es el monitoreo? Y una de las cosas que ustedes van a ver y que dicen, pues es que hay que hacer monitoreo de laboratorio, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar más allá de solamente el laboratorio. Tenemos que ver también la parte clínica, que no la podemos separar. Luego la otra parte es que ya tenemos muchos anticoagulantes y a veces es medicina basada en existencias. Entonces esto es muy importante que veamos en qué momento nosotros tenemos que hacer algunos cambios entre estos anticoagulantes. ¿Cuáles son las principales interacciones? Porque creo que también esto es muy trascendente y sobre todo hablando específicamente que decíamos, tienen muchas comorbilidades, cuáles son los medicamentos que no debería de utilizar, excepto que yo no voy a tocar la parte de cáncer porque sé que el doctor Martínez lo va a abordar. Entonces no voy a hablar más que de las interacciones en general, pero el paciente con cáncer y trombosis y que estamos utilizando anticoagulantes orales directos es punto y aparte, ¿ok? Y por último voy a hablar muy poquito de antídotos, tengo una diapositiva de antídotos, pero a mí yo creo que lo más importante que quiero que se lleven ustedes es qué podemos hacer en cuanto a la hemorragia, lo más práctico y lo que no debemos de hacer, y ahí viene otra vez el monitoreo clínico y de saber que el abordaje es de manera adecuada. Entonces nosotros tenemos que tener un balance riesgo-beneficio y creo que toda la mañana estuvieron viendo específicamente hemofilia y ayer vieron la parte de COVID. Entonces, aquí es muy importante porque sabemos que la trombina es la que nos puede ayudar y es la parte del yin y el yang, ¿no? O sea, si tengo poca trombina, pues ponle trombina para que de alguna manera este paciente pueda generarla y deje de sangrar, como por ejemplo en el paciente con hemofilia, por como ustedes quieran, pero el chiste es que no sangre. Pero por otro lado tienes un paciente con trombosis, como lo que vieron ayer, pero ahora en muchas patologías que tienes exceso de trombina, que no la puedes controlar, pues entonces tenemos que hacer todo y que ese es nuestro objetivo, disminuir esta posibilidad de que la trombina esté descontrolada y tenemos que controlarla de alguna manera. Entonces esta parte creo que es importante. Entonces aquí hay el tratamiento antitrombótico. Entonces, por eso cuando decía, no, voy a hablar nada más de anticoagulantes. ¿Y por qué es esto? Porque al hablar de antitrombótico tendría que abarcar 3 tipos de productos. Anticoagulantes, que es lo que yo voy a tocar el día de hoy con ustedes. Antiplaquetarios, que no lo voy a tener, pero hay algunas veces que tengo que asociar anticoagulantes con antiplaquetarios, específicamente, por ejemplo, ahora, con ciertas cosas que más adelante les voy a comentar, en qué momento se ve que esta interacción, estos dos medicamentos se deben de utilizar para disminuir, sobre todo algo muy importante, la mortalidad. Y por último, aquí vemos otro de los que juegan un papel, que son los fibrinolíticos. Entonces, hay algunos lugares, hay algunas indicaciones específicas que los anticoagulantes no es la primera elección a pesar de que esté el trombo. Y entonces, son los fibrinolíticos la primera elección. Entonces, creo que esto es muy importante que ustedes lo tengan y lo tomen en cuenta. Entonces, los dos tipos de trombosis que tenemos, que creo que desde aquí tenemos que abarcar en dónde va cada medicamento antitrombótico, la trombosis arterial, el famoso trombo blanco, en el que habitualmente las plaquetas es el que juegan un papel más importante. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se ve la diferencia, que ni se ve tan blanco, es un rojo, pero no tan rojo rutilante como se ve en la trombosis venosa, que este es el trombo realmente rojo.
Entonces, en este trombo arterial, el trombo blanco, las plaquetas juegan un papel importante. Y está mediada específicamente por plaquetas, pero también puede estar mediada por la coagulación. Y por eso les digo que hay veces que en este tipo de pacientes, nosotros no solamente tenemos que dar un antiplaquetario, sino también tenemos que dar un antiplaquetario, digo, un anticoagulante, perdón. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Y por otro lado es la trombosis venosa, que aquí vemos este trombo rojo, que básicamente lo que vemos es fibrina y está mediada básicamente por la coagulación, y aquí la piedra angular del tratamiento en prevención primaria, prevención secundaria o tratamiento específico son los anticoagulantes, ¿de acuerdo? Entonces, esos, muchas veces algunos hematólogos que he escuchado, a mí no me encanta ese término en ese sentido, que dicen, es que este es un anticoagulante que tiene más efectos antitrombóticos que anticoagulantes, y este tiene más efecto anticoagulante que antitrombótico. Entonces a mí particularmente me ponía así como que en jaque, porque dije, pues, caray, no le entiendo, ¿no? Entonces creo que básicamente todos los antitrombóticos es contra la trombosis, así de simple. Y sí tenemos estas tres, como les decía, modalidades: trombolíticos, anticoagulantes o antiagregantes. Entonces, todos estos son de la familia de los antitrombóticos. Entonces, yo voy a tocar específicamente los anticoagulantes. Y si ustedes ven en esta, y es bien interesante porque ustedes ven, tienes indicaciones venosas y tienes indicaciones arteriales. Aunque, por ejemplo, lo que se llama SPAF, que es la pacientes que tienes que evitar el stroke o el EBC, en pacientes que hacen fibrilación auricular no valvular. Y estos pacientes, el trombo se aloja en una arteria del cerebro. Pero ¿dónde se formó este coágulo? Se formó en el corazón. ¿Y qué tipo de coágulo es? Es un trombo de tipo rojo. Entonces, aunque esté en una arteria, de dónde venía, aunque esté en el corazón, no es arterial, es venoso, es de tipo venoso. Entonces, ese es importante. Pero vemos un SICA, un síndrome isquémico coronario agudo. Y un síndrome coronario agudo generalmente es de tipo arterial. Sin embargo, en algunas condiciones, sobre todo en prevención secundaria o cuando es agudo, 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 a veces damos de todo. ¿Para qué? Para que esto se abra y puedas tener un mejor efecto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar ya de nuestro, básicamente del tema que yo voy a tocar. Y quiero hablar primero de toda la evolución que han tenido los anticoagulantes en este momento. Vean, la trombosis existe desde que existe el ser humano, y entonces este tipo de cosas son muy interesantes porque ustedes se van a la historia, incluso dicen que Jesucristo murió de una trombosis venosa, ¿no? Y que murió de una tromboembolia pulmonar. Y entonces, porque estaba deshidratado, fueron muchos factores de riesgo, aunque estaba muy joven, pero fueron muchos factores de riesgo que se fueron asociando, y ahora lo que dicen es que finalmente él se muere por una embolia pulmonar. Pero bueno. Entonces, vean desde cuándo empezamos. Empezamos el tratamiento desde los años 30. Entonces, realmente tiene muy poco tiempo, si lo vemos desde este punto de vista, el que nosotros empezamos a tener tratamientos en este tipo de pacientes. Entonces, la primera que empieza son las heparinas, y son las heparinas no fraccionadas, ¿sí? O la heparina estándar, que también ustedes lo conocen. Pero vean la evolución, cómo pasaron 50 años, o sea, digo, 20 años, perdónenme, para que ustedes tuvieran, por ejemplo, un anticoagulante oral. Y ahorita vamos a ver qué son los antagonistas de la vitamina K, y hoy todavía, tanto las heparinas estándar como los antagonistas de la vitamina K se siguen utilizando de manera constante, ¿sí? Entonces, vean cómo tenemos terapia que desde hace muchísimos años se investiga. Las heparinas de bajo peso molecular, que es la segunda generación de las heparinas, entonces aquí serán las heparinas estándar, la no fraccionada, vienen, y estas son las de bajo peso molecular, que son las heparinas fraccionadas. Aquí sí es cuando les digo que pasaron medio siglo en que se descubren estas heparinas de bajo peso molecular, y hoy las conocemos, por ejemplo, la que más utilizamos en nuestro país, pues es la inoxaparina, pero tenemos otras: tinzaparina, dalteparina, nadroparina, bemiparina, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería la primera generación, la segunda generación, y vean cuándo llega la tercera generación de las heparinas. Llega en el año 2002, y esto se conoce como un pentasacárido. Y son heparinas
sí son de la familia de las heparinas, pero se conoce más como pentasacarino y el nombre que habitualmente conocemos es el fondaparinux. Había otra molécula que nunca ha salido, el hidraparinux, ¿no? Y luego fue la hidrabiotaparinux, ¿ok? Entonces, pero nunca salió finalmente al mercado y solamente tenemos el fondaparinux como esta parte de la familia. Entonces aquí vemos primera, segunda y tercera generación. Y ustedes dirán, oigan, pero las ultraheparinas de bajo peso molecular están acuñadas aquí, ¿sí? Porque tienen el mismo mecanismo y no es una siguiente generación de las heparinas, ¿ok? Luego vemos entonces de los ABKs, no ha habido una segunda o tercera generación de los ABKs. Tenemos tres tipos de ABKs, que son la fenocumarina, la warfarina y el fenfocromón, que finalmente aquí nosotros no lo tenemos en nuestro país. Entonces utilizamos básicamente la fenocumarina o la warfarina, ¿ok? Luego aquí vemos estos que son los inhibidores directos. Aquí ya empiezan estos inhibidores directos, pero estos son de tipo parenteral. ¿Y dónde estaban estos inhibidores directos? En el 2A, que es la trombina. Entonces son inhibidores directos de la trombina que ya empezaron, vean desde qué año empezamos, pero el primer inhibidor directo de la trombina por vía oral fue en el año 2004 y fue de AstraZeneca, ¿sí? Entonces, este fue el Melagadran. Y entonces, esto es importante porque este salió del mercado 2 años más tarde porque encontraron que había hepatotoxicidad. Entonces, realmente no vamos a ocuparnos de él, ¿no? Solamente hay uno, ahorita, un inhibidor directo oral, que más adelante los vamos a conocer cuál es. Y vean cómo llega la familia en el 2008 de los inhibidores directos del factor 10 activado. Ya teníamos inhibidores indirectos del factor 10 activado, que es aquí, pero ahorita lo vamos a comentar. Pero básicamente, como les decía, esto es dentro de la familia de las heparinas, por decir, ¿ok? Pero esto es a nivel de vía oral y el primero que sale fue rivaroxaban. Después ya se conocen ahora como oxabanes, porque hay mucha familia de los oxabanes. Entonces, hasta el 2008 se ha quedado estas familias de los inhibidores directos del factor 10 activado. Esperamos que en unos años más tarde haya otro futuro de anticoagulantes que casi en mi última presentación se los voy a comentar como tal. Vean cómo las heparinas, como les decía, se fueron sintetizando de manera que vamos viendo por síntesis química que se van degradando y tenemos las heparinas no fraccionadas que son de alto peso molecular y vean que existen de todos tamaños. Después vienen las heparinas de bajo peso molecular un poquito más, con un tamaño mucho más pequeño. Y vean cómo después vienen las ultraheparinas de bajo peso molecular, que por ejemplo, por eso les decía que no está dentro de una siguiente generación, pertenecen a toda esta familia, a pesar de que existen, pero ¿por qué? Porque el mecanismo de acción es exactamente el mismo que las heparinas de bajo peso molecular. Y esto vienen después los pentasacáridos que tienen un peso molecular mucho más chiquito y estos ya son sintéticos, a diferencia de estas que estas no son sintéticas, son biológicas, ¿ok? Hablando de los cumarínicos, esto fue por serendipia que se encontraron. ¿Por qué? Porque estas vacas eran unas vacas comelonas, que le llamábamos así. ¿Por qué? Porque ellas comían, pues obviamente, pues son vegetarianas, ¿no? Y entonces lo que comen básicamente es este trébol, el trébol oloroso. Y este trébol oloroso comieron demasiado estas vacas comelonas que lo que provocaron en ellas fueron hemorragia. Y de ahí entonces empezaron a ver cuál era el mecanismo de acción de estos cumarínicos que los obtienen a través de los trébolos olorosos, ¿no? Y entonces vean cómo, que ustedes conocen perfectamente esto, es la parte de cómo los antagonistas de la vitamina K actúan. Entonces, ¿cuáles son los factores de la vitamina K? Primero hay que conocerlos y que ustedes ya lo saben. Son los factores 2, 7, 9, 10. Pero también tenemos inhibidores, también anticoagulantes naturales, que también son dependientes de la vitamina K. Y entonces tenemos la proteína C, la proteína S y la proteína Z. Esos son los tres anticoagulantes que también tenemos, pero que son vitamina K dependientes. Entonces, ¿cómo actúan estos vitamina K dependientes? ¿Dónde se producen los vitamina K? Pues evidentemente estos se producen en el hígado. Y en el hígado así es como lo produce nuestro hígado, nuestro cuerpo. Entonces, tienen un grupo carboxilo. Y esto requieren que se carboxilen para que estos factores vitamina K dependientes, de ahí se llama, la vitamina K les proporcione otro grupo carboxilo.
y entonces ya tienen 2 grupos carboxilo. Y entonces esto es como hacer el anclaje cuando tenemos nuestro, por ejemplo, para conexión de la luz, que tenemos que tener 2 patitas, ¿no? Por lo menos. Y entonces, si tiene una patita, no hace esa interacción con los fosfolípidos de las membranas celulares, en donde se tienen que anclar los factores, estos imógenos que van a actuar para poderse anclar al fosfolípido. Entonces, son cojos cuando nosotros damos, por ejemplo, la warfarina, la senocumarina. ¿Por qué? Porque antagonizan a la vitamina K. Entonces, si se siguen sintetizando, no estamos inhibiendo los factores de coagulación. Aquí disminuimos, evitamos que se activen estos vitamina K dependientes. ¿Por qué? Porque no van a ser funcionales. Son los famosos llamados PIPK. Y entonces, en este caso, es como nosotros vemos cómo actúan los antagonistas de la vitamina K y cómo actuarían estos productos. Entonces, están cojos y no pueden hacer esa conexión, y esa es la forma en que actúan como anticoagulantes, ¿ok? Pero uno de los problemas que tienen los antagonistas de la vitamina K es que tienen una ventana terapéutica muy estrecha. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es que para que nosotros, y eso lo vemos ahí en el monitoreo, pero sabemos mucho del INR, el INR solamente nos sirve para monitorear los antagonistas de la vitamina K, no para monitorear ninguno de los otros anticoagulantes que conocemos. Entonces, este problema que tienen los antagonistas de la vitamina K por esta ventana terapéutica tan estrecha es que el 40% del tiempo de los pacientes se encuentran fuera de rango. O sea, tú para tener un rango terapéutico tienes que estar entre 2 y 3, que sería el verde. Y en este estudio que tiene ya varios años, pero que no se ejemplifica lo que está sucediendo, es que yo puedo estar fuera del rango la mayor parte del tiempo. Y esto es un problema de los antagonistas de la vitamina K que no se ha podido, pues, obviamente mejorar con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces ya conocemos, pero no podemos entender a estos procesos porque hay mucha variabilidad interindividual. Un paciente puede tener mucha variabilidad. Hoy estar bien, pero mañana no estar bien. Pasado no estar bien y en una semana estar perfecto. Entonces esto es muy variable. Entonces, cuando tú tienes menos de 2, ¿qué tienes de problema? Que el paciente te puede trombosar. Si tienes más de 3, el paciente puede llegarte a sangrar. Entonces vean cómo en este grupo de estos países de primer mundo, 32 al 50% de los pacientes tenían un buen control. Pero vean cómo 11 a 36 de los pacientes tienen muy mal control y la mayor parte están fuera del tiempo. Entonces, para tener un tiempo de rango terapéutico, eso es lo que tenemos nosotros que estar midiendo, y más adelante vamos a ver por qué. Pero, ¿qué tiene que ver la ventana terapéutica? Y esto lo pongo porque, por ejemplo, en la parte de este tipo de pacientes, quisiéramos que tuvieran un amplio rango de ventana terapéutica. ¿Y esto qué tiene que ver? Si tú tienes un estrecho ventana terapéutica, así como las ventanas, por eso se llaman, así como lo hablamos, esto va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque solamente tengo muy poca posibilidad de estar muy bien controlado. Si estoy mal controlado, puedo tener hemorragia, puedo tener trombosis. Me voy para un lado, me voy para el otro. Ese es el problema de los antagonistas de la vitamina K como tal. Esto hace años, cuando empezaron los anticoagulantes orales directos, que antes se conocían como nuevos anticoagulantes orales, realmente lo que se empezaba a visualizar, y esto fue con las heparinas de bajo peso molecular, que realmente en los 80s fue un cambio del paradigma para el manejo de muchos pacientes particularmente. ¿Por qué? Porque un anticoagulante ideal, las propiedades es que sea una vez al día. O sea, ustedes dirán, pues la vitamina K es una vez al día. Sí, son de vía oral también, ¿sí? Porque esa es una de las cosas ideales. Por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular pueden ser una vez al día o 2 veces al día, pero no son por administración oral y entonces tienes que estar inyectando al paciente, ¿no? Entonces, este es un problema porque afecta la adherencia. Segundo, que sea predecible su farmacocinética y farmacodinámica, que tenga una amplia ventana terapéutica, que entonces nosotros tengamos un buen marco para saber cómo está funcionando este aspecto de este fármaco, ¿no? Entonces, como les decía, va de la mano con amplia ventana terapéutica y va de la mano también que no tenga que estar ajustando las dosis. ¿Por qué? Porque con los antagonistas de la vitamina K, con esa
ventana terapéutica tan estrecha, con ese cambio tan interindividual que va a tener el paciente, que se afecta por la dieta, por medicamentos, etcétera, tengo que estar ajustando la dosis. Un anticoagulante ideal es aquel que no esté ajustando la dosis. Yo sé que le doy una pastilla o le doy 2 al día, pero sé que ese paciente va a estar perfectamente bien controlado. Que no tenga monitoreo de coagulación rutinaria. Ojo, esto es muy importante. Entonces, creo que estos avances de no monitorear la coagulación es muy importante. Pero yo, como les dije al principio en mi agenda, una cosa que es que no requiera monitoreo, es que no todo tiene que ser con laboratorio. Hay cosas que tenemos que ver con que tengamos que estarlo monitoreando, ¿ok? Luego el otro punto es la interacción significativa con otros fármacos y alimentos. Y sabemos que con los antagonistas de la vitamina K, a veces darle analgésicos, a veces darle un antibiótico es un dolor de cabeza porque no sabemos qué hacer. Y entonces, eso es lo que tenemos que evitar, porque por ejemplo con las heparinas tienen muy baja interacción con fármacos y casi nula con alimentos, ¿no? Entonces eso es importante también tener. Que tenga un rápido inicio de acción. Oigan, si imagínense, tengo un paciente que se me está infartando, que tiene una embolia pulmonar, entonces que me tarde lo que tarda los antagonistas de la vitamina K, que se va a tardar mucho tiempo para tener un rango terapéutico adecuado, pues esto es paciente. Entonces eso es algo que tenemos que saber y valorar muy a tiempo, que ahorita lo vamos a comentar. Su guía de eliminación, fíjense, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente, como todo fármaco, tiene que metabolizarse. Y entonces, imagínense si se metabolizan en el hígado, si se metabolizan en el riñón, ¿qué cuidados tenemos que tener en este sentido? Yo sigo poniendo esto del antídoto. Y uno dirá, porque esto finalmente, y esto lo hizo Brandoni también, ¿no? Entonces decía, ¿tenemos que tener un antídoto siempre? Hay que poner el interrogatorio. En mi punto de vista muy particular, no lo creo necesario. Creo que es importante saber la farmacología de cada producto y a lo mejor para algunos sí es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces ahora vean esta diapositiva que yo quiero que ustedes entiendan desde el punto de vista cómo actúan estos anticoagulantes. Ahí tenemos las heparinas y vemos ahí que todas tienen AT, que es la T, antitrombina. Todas estas heparinas, primera generación, segunda generación, tercera generación, tienen y necesitan de antitrombina para poder actuar. Entonces, si nosotros vemos esta diapositiva, aquí estos serían unos anticoagulantes indirectos, ¿sí? Que requieren de algo para poder actuar. Porque acuérdense que la antitrombina, nuestra antitrombina es un anticoagulante natural. Ojo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es que actúan las heparinas? Y vean como, por ejemplo, los anticoagulantes orales directos, rivaroxaban, apixaban como ejemplo, y dabigatran como otro ejemplo, no requieren de antitrombina para poder actuar. Estos, adelantándome, son anticoagulantes orales directos, ¿ok? Entonces, que no requieren de antitrombina para poder actuar. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que decir de esto. Y si yo se los preguntara, ¿qué son los antagonistas de la vitamina K? Pues antagonizan la vitamina K, pero van a disminuir el efecto que tienen los timógenos, por ejemplo, pero no son inhibidores directos o indirectos de los ¿cómo se llama? De los factores de la coagulación. Entonces, vean cómo son 3 mecanismos totalmente distintos, ¿de acuerdo? Entonces, las heparinas no fraccionadas, como su nombre, como decíamos, son grandotas, ¿ok? Y se unen a la antitrombina. Estos inhibidores, ¿qué hacen? Y es igualito como nuestras heparinas endógenas. Hacen un cambio conformacional a la antitrombina, o sea, la potencializan a la antitrombina, realmente son esos cofactores que van a potencializar a nuestro anticoagulante natural, y nuestro anticoagulante natural, que estos, acuérdense, van a todos las proteasas de serina, y entonces aquí pongo a 2 de ellas, que son las más importantes y son a las que van de manera más importante. Y entonces actúan sobre desactivado y sobre la trombina, pero 1 a 1, exactamente igualito, ¿ok? Eso es lo que hace las heparinas no fraccionadas. Viene la segunda generación, las de bajo peso molecular. Pues son más chiquitas. Aquí, pues aquí, a que le pasó, pero aquí le cambian un cambio conformacional también, ¿ok?
entonces a la antitrombina. Pero entonces, ¿a dónde actúa? Principalmente actúa sobre el 10 activado, ¿sí? Y poco sobre la trombina. Esa es la gran diferencia. ¿Qué tanto es poco? Aquí eso depende del tipo de heparina de bajo peso molecular. Enoxaparina, que es la que más se utiliza, o que es la que más se conoce, es un 4:1. 4 moléculas por una de trombina. Pero las bemiparina, por ejemplo, es 8:1, ¿sí? Entonces, y las ultra de bajo peso molecular sería 30:1. Entonces, es el mismo mecanismo de acción, pero la forma de bloquearlo o la proporción del bloqueo es diferente, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Estas son mucho más efectivas que estas, por ejemplo, en la prevención en cirugía ortopédica. ¿Qué tanto? 50%. Y sangran menos. Y otra de las ventajas que tienen las heparinas de bajo peso molecular es que producen menos trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, tienen muchas más ventajas las heparinas de bajo peso molecular que las heparinas no fraccionadas. Pero una gran ventaja que tienen las heparinas no fraccionadas es que son de vida media muy cortita. Y esto sigue siendo muy útil en quien creen en la coagulación intravascular diseminada, que de repente te cambia de un estado de hipercoagulabilidad a un estado de hipocoagulabilidad. Entonces, esas son muy buenas para quitar el efecto de manera rápida, ¿sí? Y me adelanto un poquito que las heparinas no fraccionadas sí tienen un antídoto y es el sulfato de protramina, cosa que las heparinas de bajo peso molecular no lo tienen. Entonces, esto es importante también, porque es muy parcial el sulfato de protramina, que es casi menos de un 30%, ¿ok? Vean, aquí este se adelanta, y aquí vean que este era el pentasacárido. ¿Y por qué es el pentasacárido? Si ustedes cuentan esto, acuérdense que todas las heparinas son una cadena de azúcares. Entonces, tiene 5 azúcares. Y por eso se llama pentasacárido, porque esto ya lo pudieron ver a nivel de sintetizarlo ya en el laboratorio. Y entonces estas son sintéticas, y entonces lo único que hacen es reproducir estos 5 azúcares que se van a unir nuevamente a la antitrombina, potencializan su efecto, hacen su cambio conformacional, y aquí en que bloquea solamente y exclusivamente al factor 10 activado, pero de manera indirecta. Es así como actúa el fondaparin 2. Este fue todavía más efectivo que las heparinas de bajo peso molecular y mucho más efectivo que esta, que aquí esto no se hizo el comparativo, sino básicamente se hizo con la enoxaparina. Algo muy importante de esto es que aquí empiezan a descubrir que el 10 activado parece ser que es el foco más importante para inactivar la coagulación cuando esta se está alocando y está produciendo mucha trombina. Y entonces esto es importante porque entonces vienen ya la nueva era de los coagulantes, que tomó mucho tiempo para poderlo lograr y empezar a ver y visualizar este tipo de cosas. Entonces yo les decía, vienen estas última generación de anticoagulantes orales directos porque no requieren la antitrombina para poder actuar. Y entonces, ¿qué requiere? Que la coagulación esté activa. Y que esté activa el factor 10 activado, en el caso de rivaroxaban, diapixaban, betrixaban y edoxaban, que son los 4 que existen hoy en día. Y entonces, ¿qué hacen? Que esta molécula tan pequeña como son rivaroxaban y diapixaban, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque van a ir directamente, se me fue mucho para allá, pero es aquí, exclusivamente aquí, al factor 10 activado. Entonces aquí lo van a bloquear, ¿ok? Y entonces, esto es muy importante porque esta molécula tan chiquita entra, sale, vuelve a bloquear otra y así sucesivamente. Esa es una unión no covalente que finalmente va a unir, bloquea, termina de bloquear y hace otros a otros niveles, ¿ok? La vigatrana es exactamente lo mismo, y también se me va a ir porque cambié de proporción mi diapositiva, pero es exactamente lo mismo, solamente que aquí la trombina es la que ya tiene que estar activa, ya estalló la trombina, y por eso ahí es donde va a actuar el dabigatran, ¿ok? Que es el único que hay ahorita de su género en este tipo de familias. Entonces, estos son 2 grupos de anticoagulantes orales directos, lo que actúan inhibiendo el factor 10 activado. ¿Y qué importancia tienen? Acuérdense, hay 2 formas de activar al factor 10. Por la vía, hay 2
dos factores, por la vía intrínseca, entre comillas, que antes se conocía, y la vía extrínseca. Pero son dos formas de esto, por la fase de iniciación o por la fase de propagación, ¿ok? Y entonces esto es importante porque es la forma que vamos a activar al factor 10 activado. Pero una molécula de factor 10 activado tiene la potencialización, de ahí que sea el estallamiento de la bomba de trombina, que pueda producir 1000 moléculas de trombina. Cuando nosotros damos, aquí la R es porque estoy poniendo como ejemplo rivaroxaban, me inactiva el factor 10 activado, ¿y qué va a hacer? Evitar que se generen 1000 moléculas de trombina. Entonces, eso es muy, muy importante lo que hay. Y hoy, pues hay muchísimas familias de hexavanes, que ahora le llaman, de inhibidores del factor 10 activado, porque parece ser más importante inhibir al factor 10 que inhibir a la trombina. ¿Y qué? Pues porque finalmente hay que estallarlo, hay que inactivar antes de que estalle la bomba de trombina. ¿Ok? Entonces, el término actar son ACOTs, ya no son nuevos anticoagulantes. Esto empezaron desde el año 2008, con el primero que fue rivaroxaban, y ya cuántos años tiene, ya prácticamente tienen más de 10 años, ya tienen mucho, se ha conocido ya mucho sobre ellos, y por eso ahora se llaman anticoagulantes orales directos. Otros lo llaman coagulantes orales no dependientes de la vitamina K, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar en la literatura desde estos dos puntos de vista, ¿ok? Entonces son los agbanes y estos. Yo lo que quiero ponerles aquí, y simplemente ustedes, la mayoría que sé que están aquí son químicos, entonces también hay hematólogos, entonces estarán de acuerdo conmigo, que finalmente esto uno lo tiene que ver, y para mí es, véanlo, son sabanes, son inhibidores del factor 10 activado, pero todos son diferentes, ¿sí? Entonces esto es importante porque son moléculas distintas. Por ejemplo, rivaroxaban y apixaban se pueden dar ahorita que no me voy a adelantar, pero lo que sí quiero decirles que unos se dan, los del lado izquierdo, rivaroxaban y edoxaban, se dan una vez al día, generalmente. Solamente en ciertos casos tienes que dar 2 veces al día. Y del otro lado, apixaban, por ejemplo, apixaban se da 2 veces al día, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen los ACOT sobre la warfarina, sobre las antagonistas de la vitamina K? Entonces, hablando de eso que nos dijeron, ¿cuáles son las ventajas de un anticoagulante ideal? Es que sea un inicio rápido. Los anticoagulantes orales directos lo tienen, la warfarina, la cenocumarina no la tiene. Es un inicio muy lento y por eso siempre tenemos que darlo junto con otros. ¿Junto con quién? Con las heparinas. Y entonces esto hacemos porque las heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular tienen un inicio muy rápido, igual que los anticoagulantes orales directos. Entonces, esto es muy importante saberlo, ¿ok? Entonces, lo tienes que dar, evidentemente, en cabalgamiento. Tienes que dar las 2 moléculas juntas. Ahorita lo vamos a ver. Dosificación, esta es variable, ¿sí? Esta es fija. ¿Tiene efecto con comidas? Sí, estos no. Y esto vamos a decir solamente qué efecto tiene, pero más adelante. Interacciones tiene muchísimas, tiene pocas, ¿sí? Interacciones con medicamentos. Monitoreo, sí, rutinario. Estos no requieren monitoreo rutinario, ¿sí? Pueden requerir en un momento dado, sí, pero no es rutinario. Término del efecto, este es lento y este es rápido. Se prende rápido y se apaga rápido. Eso es lo que queremos decir con esto. Y esta es una de las más importantes diapositivas que ustedes tienen que conocer cuando ustedes van a dar tratamiento para este paciente. ¿Por qué? Porque son básicamente los aspectos farmacológicos que nos hacen cosas importantes que tenemos que saber desde el punto de vista farmacológico. ¿Ok? Vean, lo primero, mecanismo de acción. Estos son antagonistas de la vitamina K, estos son directos de la trombina, estos son directos del 10 y directos del 10 activado por poner. Biodisponibilidad. Este es una biodisponibilidad muy alta. Este tiene una disponibilidad muy baja. Entonces se tiene que dar en etoxilato de dabigatran. Entonces tiene que tener algo para que después esto se haga la molécula. Ahora sí que texilato de dabigatran, se quite el etoxilato y dabigatran sea el que finalmente tenga la biodisponibilidad. Y para eso entonces se dan en cápsulas, nunca quiten las cápsulas y lo dejen para, por ejemplo, algunos para que pueda ser más fácil administrarse, no porque entonces no vas a tener la biodisponibilidad adecuada. Y esto
Es muy importante porque esto te va a hacer, y eso es lo que produce, por ejemplo, en muchos pacientes la dispepsia, ¿sí? En este tipo de casos. ¿Por qué? Porque es muy ácido esa forma para poder que tenga una biodisponibilidad mejor. Rivaroxaban y apixaban tienen una biodisponibilidad mucho mejor. Vamos a hablar una cosa con rivaroxaban que es muy importante. Cuando tú das dosis altas, entre comillas, dosis de 15 y 20 miligramos, que es la dosis terapéutica, la tienes que dar con alimentos. Si no lo das con alimentos, ¿qué es lo que nosotros decimos? Tómalo después del desayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la biodisponibilidad se ve mermada, va a ser disminuida, ¿sí? Con 10 miligramos, con la dosis de 2.5 no tiene efecto, ¿sí? Pero sí se tiene que dar después del alimento. Con la Apixaban no importa, no cambia la biodisponibilidad. ¿Cuándo voy a tener el efecto? Vean que el efecto es lento y esto puede ser mucho más variable, a veces nos toma más tiempo. Y en cambio, estos anticoagulantes, su efecto es rápido, ¿ok? Vida media, esta es larga, esta es relativamente corta. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos que el inicio es rápido y se termina rápido con dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, betrixaban. Esto es muy importante, sí. De ahí que yo les decía, a veces no requerimos antídoto. ¿Por qué? Porque el efecto es muy corto, pero sí requeriríamos antídoto con los antagonistas de la vitamina K. ¿Por qué? Porque su efecto tarda mucho. Entonces, su efecto puede tardarnos 5 días, 3 días, a veces una semana, ¿sí? Esto depende de cada paciente. Pero con los nuevos anticoagulantes, con los orales directos, no tenemos este efecto. Otra de las cosas importantes, vean, monitoreo entonces, decíamos, tienes que establecerlo siempre, 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 ¿sí? Este no requiere y este tampoco requiere. Entonces, esto es importante. No monitoreo con los anticoagulantes orales directos, son dosis fijas y todos son estos de vía oral, ¿ok? Administración. Generalmente tiene la gran ventaja que es una vez al día. Sí, una vez al día y hasta a veces descansamos. ¿Por qué? Porque no tiene una dosis fija. A veces damos, tómate 1.5, mañana te tomas 3/4, luego te tomas la mitad, descansas el sábado y así estamos sucesivamente. ¿Con qué? Monitoreándolo con el INR. En cambio, estos no lo requieren, pero sí, más adelante vemos en otra diapositiva que depende específicamente del tipo de indicación las dosis que le voy a dar. Rivaroxaban generalmente siempre es una vez al día. Solamente en ciertas condiciones son 2 veces al inicio de la enfermedad trombólica venosa del tratamiento, en síndrome coronario agudo o en otras nuevas indicaciones que ya tiene rivaroxaban. Apixaban siempre es 2 veces al día. ¿Ok? Y también dabigatran 2 veces al día, excepto una vez al día, pero es en cirugía ortopédica. Vean la eliminación. La eliminación renal, podría ser un efecto muy bueno para los ABCs. ¿Por qué? Porque no se elimina por el riñón. Menos del 1% se puede eliminar del riñón. Y ustedes dirán, ¿eso es muy bueno? Sí, porque vean con los anticoagulantes orales directos. Con dabigatran el 80% se elimina por el riñón. Con rivaroxaban el 33%. Con apixaban el 25%. Con edoxaban es el 33 también. Entonces, esto es muy importante porque en algunas circunstancias yo tengo que bajar las dosis, ¿sí? De esa dosis terapéuticas que tenía, la tengo que bajar. Y eso es importante que uno diría, pues menos, si tú tienes menos de 15 o menos de 30, por ejemplo, en algunos casos, y más adelante lo vemos, diríamos nosotros, debe darles ABCs. Y ojo, hay algunas otras cosas que ya se han investigado y ahora comparativamente con los anticoagulantes, otro efecto a largo plazo que pueden tener los antagonistas de la vitamina K. Vean el antídoto que decíamos. Sí tiene antagonistas de la vitamina K. Antagonistas de la vitamina K sí tiene su antídoto. ¿Cuál es? La vitamina K. Ustedes dirán, pues entonces eso es muy bueno. ¿Cuándo ustedes requieren de un antídoto? Pues que actúe de inmediato. La vitamina K no actúa de inmediato. Entonces, realmente, sí es un antídoto, pero no actúa de manera inmediata. Entonces, yo lo descartaría en ese sentido. ¿Por qué? Porque tengo que dar otra forma de revertir el efecto que sí me funcione, incluso el plasma, ¿sí? Pero hay otros que me funcionan mucho mejor, como estos hemostáticos, ¿sí? Como por ejemplo el PIVA o complejo protrombínico o el factor de activa recombinante.
Dabigatran y Rivaroxaban ya tienen antídoto, ¿sí? Entonces sí lo tienen y es de acción muy, muy rápida. ¿Se utiliza? Yo nunca lo he utilizado y realmente se está utilizando muy poco. Por eso es lo que decía. Pero sí tienen y más adelante veremos cuáles son los que hay, pero ahí está ya. Y la forma de revertir el efecto, que también es con el tratamiento estándar, como tú, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pruebas de coagulación, como les decía, no requieren más que estos requieren un monitoreo estricto, como un INR. Aquí esto, por ejemplo, son la forma que yo también lo pueda ver, pero más adelante los voy a decir. ¿Ok? Estas son las guías de la ERA, salieron ahí por ahí del 2015, son muy interesantes y por eso lo pongo acá. Simplemente cuando ustedes den un anticoagulante oral directo que tiene pocas interacciones con medicamentos, sí vean qué tipo de interacciones deben de tener. Y entonces esto se los recomiendo porque sí tenemos que ver que sí hay pocas, pero obviamente, ¿por qué? Porque compiten ahí con la glucoproteína P y la CYP3A4. Esa es la forma de cómo podrían interactuar estos farmacológicamente los anticoagulantes orales directos. Pero en menor o mayor medida, ciertos medicamentos también compiten con esta forma, con estas vías de interacción y por eso es la importancia. Vean cómo Dabigatran y particularmente aquí, imagínense, en fibrilación auricular que tú le tienes que dar este medicamento, pues tiene alta y está prácticamente aquí prohibido, ¿sí? Que tú lo des. Entonces, esto es importante que estos pacientes, no, si tú le vas a dar este tipo de antiarrítmico, obviamente no le des Dabigatran, pero a lo mejor le puedes dar, obviamente, algunos otros o reducirle, por ejemplo, en el caso de Doxaban, pero podrías darle Apixaban o lo podrías dar Rivaroxaban, en donde no está contraindicado en este tipo de pacientes, por ejemplo. Entonces, por poner un ejemplo aquí, vean en otros medicamentos, como por ejemplo la rifampicina, que es mínimo, entonces en ciertos casos, entonces hay algunas otras contraindicaciones. Creo que estas son los más importantes que ustedes tienen que ver. Un paciente que esté en tratamiento con SIDA, evidentemente no debería darle estos medicamentos. ¿Por qué? Porque realmente pueden tener mucho, o compiten con este tipo de medicamentos que se les dan a los pacientes con VIH y también los estudios no incluyeron a estos tipos de pacientes por los aspectos farmacológicos de ellos. Entonces, mejor denle otro tipo de tratamiento anticoagulante. Y vean cómo otros, por ejemplo, estos itraconazol, ketoconazol, posaconazol o voriconazol, no deberíamos de darle. Lo único que queda, por ejemplo, aquí, que sí podríamos darle, es el fluconazol, ¿sí? Entonces son los únicos que podríamos darlo, incluso con precaución en caso de Rivaroxaban. En la IPP dice que sí lo puedes dar, con precaución, pero sí lo puedes dar. Vean algunos otros, por ejemplo, que podríamos tener. Entonces, este es importante y por eso esto lo pueden bajar. Es una guía muy práctica para que ustedes puedan tenerlo en caso de que, por ejemplo, tengamos que dar medicamento. Esta es una pregunta que se hizo a los internistas en un evento. Y entonces hicimos la pregunta. Cuando tú vas a dar un anticoagulante, ¿qué es lo que más te preocupa? Y entonces dejamos que dijeran. Y vean qué es lo que más les preocupa. Casi la mayoría, si nosotros valoráramos hemorragia, seguridad, riesgo de sangrado, entonces diríamos que esto se va muy grande, ¿sí? Todo el mundo le tiene más miedo a la hemorragia, al sangrado, que a la misma eficacia, ¿sí? Y yo creo que aquí deberíamos de tenerle más miedo a que no me esté funcionando y que el paciente tenga un trombo y que no quites ese trombo, ¿sí? Y entonces, yo sé que también tenemos miedo, pero ahorita vamos a ver cuál es la gran ventaja que tienen los anticoagulantes orales directos versus los antagonistas de la vitamina K. Entonces, esto es un miedo. Entonces, yo creo que la principal causa de muerte en el mundo, bueno, yo no creo, es la principal causa de muerte en el mundo son las trombosis. Pero la mayor preocupación al momento de indicar un anticoagulante es la hemorragia. Y entonces, ¿qué deberíamos de tener? Siempre que tú des un anticoagulante, siempre tengamos esto presente. Tengo un warning, ¿cuál sería? ¿Sí? Tengo una alerta, ¿cuál sería? Si tú vas a dar, antes de iniciar un anticoagulante, evalúa el riesgo de hemorragia y el tipo de anticoagulante que vas a administrar, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que personalices.
que tú veas a tu paciente. Es lo que yo quiero que ustedes se queden. Monitorea a tu paciente, velo clínicamente, tiene comorbilidades, está envejeciendo, ¿sí? Entonces, chécalo. ¿Es diabético, es hipertenso, está anémico? ¿Qué tiene el paciente para que nosotros lo demos? Y esto es algo muy importante, esta diapositiva. ¿Qué debemos de saber? Entonces, evaluar el riesgo-beneficio, ¿sí? Y en este riesgo-beneficio, ¿qué indicaciones están aprobadas? Uso correcto, paciente correcto, médico correcto, ¿ok? Entonces, ¿qué dosis aprobadas son? ¿Qué es lo que me recomiendan las guías? Como les ponía ahorita la de la ERA, que es muy importante, ¿sí? Conocer la función renal, ya les dije por qué. Porque todos en menor o mayor medida se eliminan por el riñón, excepto los ABCs. Las heparinas de bajo peso molecular se eliminan por el riñón, ¿sí? La heparina no fraccionada no. Entonces, fíjense, cuando yo tengo un paciente con un deterioro muy importante de la función renal, tengo ABCs y tengo heparina no fraccionada, ¿ok? Entonces, características específicas del anticoagulante que yo voy a tener. ¿Qué interacciones con medicamentos? Ya se las puse. Tiene interacciones con alimentos. Ya se les dije, por ejemplo, rivaroxaban. Contraindicaciones, factores clínicos asociados al paciente y esto que casi no preguntamos en este lado del mundo. ¿Sí? Y, bueno, y hablando específicamente de México. Entonces, no sé, Marión, con Venezuela, pero es la preferencia del paciente. Y entonces nosotros tenemos que empoderar, entre comillas, al paciente. ¿Qué quiero decir? Que lo corresponsabilicemos. El paciente tiene que saber qué medicamento va a tomar y si también él suspende el medicamento, es su riesgo de que lo suspenda. ¿Por qué? Porque va a tener riesgo de trombosis. O que lo use mal, también lo está haciendo porque, por ejemplo, pues ya me dijeron que no puedo tomar medicamentos, ¿sabe qué? Pero pues yo me voy a tomar estas vitaminas y luego lo que me recomendó fulanita y me voy a tomar este analgésico. Ay, esto es bueno para evitar ahorita el COVID y entonces no está bien porque finalmente tiene que saber. Esta es otra que quiero que ustedes lo vean, particularmente qué es lo que tenemos que ver y el peso de cada comorbilidad, ¿sí? Y entonces vamos a ir viendo particularmente. Vean, ¿cuáles son los escenarios para indicar un anticoagulante? ¿Hay trombo, sí o no? Y entonces su COVID, por ejemplo, que vieron ayer, ¿hay trombo, sí o no? ¿Hay riesgo, sí o no? Entonces, ahí es algo que tenemos que tomar la decisión porque de ahí depende la dosis, si le doy una dosis profiláctica, si le doy una dosis terapéutica, ¿sí? ¿Hubo antecedente de trombosis o no? El paciente ya tenía historia de trombosis. No es lo mismo cuando ya te dio una trombosis. Nada es igual cuando ya te tocó el diablo, ¿ok? Sitio de la trombosis, ¿es arteria o es vena? Si es vena, ¿sí? Ojo, la dosis cambia si es una arteria o una vena si le voy a dar un anticoagulante, ¿ok? Edad del paciente, esto es muy importante. Y la edad dice, no, hay que darle poquito porque es un riesgo muy alto de hemorragia. Sí, pero también tienes un riesgo muy alto de trombosis, como ocurre, por ejemplo, en el paciente con cáncer. Sí, vas a tener un riesgo alto de hemorragia, sí, la neta sí, pero también vas a tener mucho más riesgo de una recurrencia de trombosis. El género del paciente, y aquí es muy importante. Si es mujer, nos va más mal cuando tenemos una fibrilación auricular, ¿sí? No valvular. ¿Por qué? Porque la mujer ya se ha visto que tiene más riesgo de un evento vascular cerebral. Pero si eres hombre, si te da una enfermedad trombólica venosa, si te da COVID, tienes más riesgo de trombosis que en una mujer, ¿sí? Entonces vean cómo también importa el género. Comorbilidades, función renal. Y esto es bien importante. La función renal te deteriora, ¿por qué? Porque a lo mejor voy a tener mayor acúmulo de mi producto de anticoagulante, por ejemplo, de dabigatran, y va a sangrar más un paciente porque 80% de la eliminación de dabigatran va a ser por el riñón. Y entonces esto es algo grave porque se me acumula el medicamento y entonces voy a tener más riesgo de hemorragia. Pero ojo, si yo tengo un paciente con trombosis y tengo una insuficiencia renal moderada, digo, bájale la dosis. No, no lo hagan, porque un factor de riesgo independiente en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa es la insuficiencia renal. Ya lo ha dicho el ISTH. Entonces, ojo con eso también. Diabetes. ¿Sí? No lo tengo que bajar la dosis por diabetes. Ojo,
Esto es lo que me produce mucha alteración en el endotelio vascular y otras comorbilidades como cáncer, como les decía yo. Entonces, cuando debemos de evaluar esto, eso es lo que tienes que pensar y poner la balanza, la alerta, pero también tiene que ver, ¿qué quiero? Pues si yo le estoy dando un anticoagulante, es que sea efectivo. ¿Qué cuido? Que esto no me vaya a provocar un rayo. Entonces, ¿algún peaje tenemos que pagar? La respuesta es sí, pero entonces tienes que tener mucho cuidado. Y yo les decía entonces, paciente correcto, indicación correcta, medicamento correcto. ¿Por qué? Porque tenemos indicaciones muy precisas. Si ustedes ven esa diapositiva, el que más indicaciones tiene es Rivaroxaban. Pero hay que entonces cuidar cómo lo vamos a dar, en qué casos. Vean, en términos generales, y aquí pongo por la FDA en amarillo, porque si bien ya tenemos aprobadas estos estudios clínicos, en México aún no ha sido aprobada. Se está buscando, pero todavía no ha sido aprobada. Entonces vean las indicaciones que tiene estas en enfermedad trombólica venosa para prevención del ETB en cirugía ortopédica, prácticamente todos, excepto Betrixaban, que ni siquiera está en México, ¿ok? En la prevención del ETB, en pacientes que son que no son quirúrgicos, sino es por una indicación médica, lo que llamamos medical ill, los únicos que están aprobados entre la FDA es Rivaroxaban y Betrixaban, ¿ok? ETB en tratamiento, aquí lo pongo en tratamiento, todos los nuevos anticoagulantes, excepto Betrixaban. En prevención del EBC, en fibrilación auricular no valvular, todos, excepto aquí. En síndrome coronario agudo para prevención secundaria, solo Rivaroxaban tiene el estudio y está aprobado en nuestro país. Estas son dos nuevas indicaciones por un estudio que se llama COMPAS, ¿sí? Enfermedad arterial coronaria y enfermedad arterial periférica. Es el único que ha hecho este estudio y es el único que tiene la aprobación, por lo tanto, ¿sí? Aquí las dosis van a cambiar, que más adelante vamos a ver. Entonces, vean aquí, por ejemplo, en estas, los tratamientos tradicionales, ¿dónde están? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí todo está ABCAS, por ejemplo, NFA, sí, pero no es su primera indicación, de hecho lo dejan ya como una opción secundaria, pero antes era la piedra en este tipo de casos particularmente. Vean aquí en otras indicaciones que también están. Y vean en síndrome coronario agudo, que les decía que Rivaroxaban es el único aprobado, aquí son los antiplaquetarios, ¿sí? Entonces, ninguno de estos de tratamiento tradicional tienen esta indicación y solamente eran los antiplaquetarios y doble antiplaquetario incluso. Aspirina más algún otro, como por ejemplo el clopidogrel, ¿sí? Estos los pacientes para evitar el MACE, para ver estos que son los eventos cardiovasculares mayores, que están las siglas en inglés, en enfermedad arterial periférica y en enfermedad arterial cardiovascular, la indicación era para los antiplaquetarios. Hoy se puede dar dosis muy bajitas de Rivaroxaban, ¿ok? Y estas son las dosis, entonces esta es muy chiquita, simplemente es nada más lo que quiero decir, que es indicación correcta, paciente correcto, dosis correcta, ¿sí? Porque vean, con Rivaroxaban en estas dos indicaciones que no tienen los otros, la dosis es de 2.5 miligramos 2 veces al día combinado con dosis bajas de aspirina, ¿ok? Entonces, esta indicación y esta indicación es exactamente la misma. Entonces, las dosis son muy bajitas, es una dosis solamente para estos casos. Vean en estos que son dosis terapéuticas, la dosis terapéutica, por ejemplo, de Rivaroxaban es de 15 y de 20 miligramos, ¿ok? Para FA también son dosis terapéuticas con todos los nuevos anticoagulantes. La dosis solamente preventiva son dosis de 10 miligramos. Por ejemplo, que esta, para este tipo de pacientes que van a requerir tratamiento a largo plazo, ciertos pacientes son la dosis profiláctica, ¿ok? Entonces va a cambiar, que estas son las diapositivas más importantes que yo le veo, y en rojo, cuando le tienes que bajar las dosis en ciertos casos en especial. Entonces hay que conocerlo, hay que conocer en este tipo de casos. Simplemente pongo aquí lo que yo les decía. Vean acá, los criterios de reducción de las dosis van a cambiar de cada anticoagulante oral directo. Para Pixaban, específicamente, vean, tienes que tener 2 de 3 criterios: edad o peso o la creatinina. En cambio de Rivaroxaban, solamente la creatinina y solamente en el caso de pacientes con fibrilación auricular no valvular. Ojo, no para el caso
de los pacientes que tienen enfermedad trombólica venosa, por lo que les dije anteriormente. ¿Ok? Entonces, vean cómo en Edoxaban también tienen. Más adelante les voy a ver otra cosa que tiene Edoxaban. ¿Por qué les quiero ahorita recalcar? Porque ya lo tenemos en nuestro país. ¿Ok? Vean el tratamiento de TB y simplemente para que vean cómo la farmacología la tenemos que aplicar a la clínica. Y esto es a la parte terapéutica y en el paciente con enfermedad trombólica venosa. ¿Ok? Entonces, vean, yo acabo ahorita de diagnosticar un paciente que tiene TBP proximal. ¿Ok? Y entonces puedo ser, ¿qué tratamiento inicial? Pues puedo darle heparinas. ¿Sí? Y entonces uno dirá, ¿le podría dar anticoagulantes orales directos? Sí, le puedo dar los que utilizaron en este tipo de casos. Pero el tratamiento convencional previo, porque ya no es la primera línea de tratamiento, por las guías, por la recomendación, sería esto. Vean, solamente le puedo dar estos, por ejemplo, tratamiento estándar inicial. ¿Por qué? Porque tiene un inicio rápido de acción. ¿Sí? Y entonces, estos son los que voy a dar. Pero le tengo que cabalgar si yo le doy ABCAS. Entonces, yo empiezo estos días con esta, pero al mismo tiempo le tengo que dar el cabalgamiento porque yo sé que me va a retrasarse el tratamiento con ABCAS hasta que yo tenga un INR entre 2 y 3. ¿Sí? Ya cuando tengo INR entre 2 y 3, entonces ya lo suspendo y lo dejo al menos 3 meses de tratamiento, como lo dicen y dictaminan las guías del ACCP. Pero, por ejemplo, las guías NICE o algunas otras dan por lo menos 6 meses de tratamiento y no 3 meses. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer dependiendo de las guías. Por eso era importante también conocerlas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamamos el famoso cabalgamiento. Vean cómo con los nuevos anticoagulantes no hago cabalgamiento. ¿Por qué? Porque el inicio de acción es rápido, pero solamente con 2 hago el esquema de monoterapia, con Rivaroxaban o con Apixaban. Pero ojo, vean esto, con Rivaroxaban doy 3 semanas de dosis intensiva. ¿Por qué? Porque está el coágulo. Yo tengo que evitar que este coágulo crezca o que el coágulo, si está, por ejemplo, proximal en la pierna, en el miembro pélvico derecho o izquierdo, yo lo que quiero evitar que se extienda y que se vaya al pulmón. Entonces le doy 2 veces al día. Pero con Apixaban lo doy 7 días, la dosis intensiva, 10 miligramos. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan cada inserto, cada tipo de medicamento que yo voy a utilizar. Porque después de las 3 semanas, con Rivaroxaban, yo le voy a dar una dosis de 20 miligramos, dosis terapéutica, pero una vez al día. Aquí no hay que le demos 15 miligramos. Ya si pasan 6 meses o 12 meses de tratamiento y yo le tengo que extender el tratamiento, puedo utilizar o 20 miligramos o 10 miligramos. ¿Sí? Lo mismo con Apixaban. Sigo con 5 miligramos 2 veces al día siempre, pero 6 meses o 12 meses después, si el paciente, dependiendo de cada caso, le dejo o 5 miligramos 2 veces al día o le puedo dejar la dosis profiláctica de 2.5 miligramos 2 veces al día. Esas son las diferencias. En cambio, con Dabigatran y Edoxaban no puedo dar monoterapia. Tengo que empezar con heparinas de bajo peso molecular 5 días y luego hago el switch. ¿Sí? Eso es como estudiaron los estudios y esa es la recomendación que ellos nos hacen. Entonces, ¿qué nos dicen las guías prácticas? Que era otra de las cosas que yo quería tocarles en mi agenda, y son los niveles de evidencia. Términos generales, porque las guías son difíciles, lo que quiero decirles que para el lado venoso o para el lado de evitar el stroke, de evitar el EBC en pacientes con fibrilación auricular no valvular, ¿cuál es la primera elección? Los anticoagulantes orales directos, cualquiera de ellos, ¿sí? Es la primera elección, ¿sí? ¿Por qué? Más adelante se los voy a decir. Y en la prevención del EBC en fibrilación auricular, esto es muy importante. Los anticoagulantes orales directos es el 1A. En línea punteada, que también tiene una evidencia 1A, son los ABCAS. ¿Y por qué? Porque los anticoagulantes orales directos han demostrado que son más seguros porque son medicamentos que protegen más a nivel cerebral, ¿sí? Más que los ABCAS. Entonces, esto es muy importante. Vean, y además, ¿por qué lo dicen? Por esta situación. Todos estos estudios que se llaman Aristotle, Rocket y Relay son con los anticoagulantes orales directos, Apixaban, Rivaroxaban y Dabigatran respectivamente. El tiempo de rango terapéutico lo vieron.
y era que era un mito el paciente estable con ABCAS. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes estaban entre 2 y 3 del INR. En su tiempo de rango terapéutico, la mayor parte, más del 70% del tiempo, estaban en un tiempo de rango terapéutico muy estable. Y entonces ellos vieron, ok, vamos a ver, si tú tienes un adecuado INR e igual un tiempo de rango terapéutico muy bueno, reducías los eventos de trombosis. Pero el mito del paciente estable con ABK es que no, si tienes un adecuado INR, un adecuado TTR, no afecta las tasas de hemorragia mayor. Vean, no disminuyen y aquí no, sí bajan el evento de trombosis, pero los eventos de hemorragia mayor siguen exactamente su mismo curso. Entonces, eso es muy importante para este tipo de casos. Entonces, ¿por qué las guías de práctica clínica recomiendan como primera lección a ellos? Porque en prevención del EBC, fíjense, disminuye el EBC en un 19%. No hay diferencia estadísticamente significativa, pero la proporción es que baja en número la mortalidad. Disminuye, ahí sí, estadísticamente significativo, 51% el riesgo de EBC y de hemorragia intracraneana del 52%. Entonces, esto es muy importante versus los ABCAS. Por eso, hoy se consideran para prevención del EBC en fibrilación auricular no valvular la primera elección de tratamiento. ¿Qué sucede en tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa? En eficacia es no inferior al tratamiento estándar, o sea, exactamente igual. Hay ciertas diferencias para algunos de ellos, pero en términos generales de metaanálisis y de revisiones sistemáticas, son iguales que el tratamiento estándar. Pero lo que sí hay una gran diferencia es en hemorragia mayor en un 40%. De ahí que sean la recomendación número 1 en enfermedad tromboembólica venosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dicen las guías del SCP, nos dicen incluso las guías de hematología y STH también. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener un equilibrio. Ya les dije esta parte, pero creo que es muy importante, como les decía. Y no hay que tirarlo, porque sí, la verdad es que cuando tenemos un paciente que nos sangra, sí tenemos todos mucho miedo a la hemorragia. Y esto es importante porque imagínense que ese paciente pues se cae, tiene una hemorragia intracraneana, pues evidentemente tenemos un gran reto para que no tenga complicaciones. Entonces sí tenemos que tener esos cuidados. Entonces, pero es muy importante que ya vimos que incluso nos protegen más. No tienen, no es que sea 0% de posibilidad de hemorragia, sí las hay. Y eso son de las cosas que siempre tenemos que cuidar. Entonces hay escalas de riesgo y las escalas de riesgo hay varias y a lo mejor en la parte de hemato conocemos estas y conocemos muchas más. Pero vemos aquí que hay una que se utiliza de Hasbled. Pero todas estas, por ejemplo, la de Hasbled, se hizo para los ABCAS, porque incluso ahí dice que no tengas un buen rango terapéutico. Entonces, esas son de las cosas que, pues sí, pues es para los ABCAS, pero no para esto, ¿no? Entonces, aquí vemos el Hasbled. Hasbled toma en cuenta, porque es en inglés, entonces, hipertensión, que le das un puntaje, A de anormal, la función renal e hepática, y le das un punto. Stroke, que es el EBC, le das un punto. Bleeding, que es hemorragia, que sea lábil al INR, la edad de mayor de 65 y que tengas otros fármacos o incluso el alcohol. Pero esto es más, nuevamente digo, obviamente, por obvias razones de los ABCAS, ¿sí? Entonces, esta se hizo para esta. Sin embargo, es buena y todavía podemos utilizarla porque es cómo la interpretamos. El máximo son 9 puntos. Oigan, si tengo un punto, ¿qué hago? Y si tengo 2, ¿qué hago? Si tienes 3 puntos, no te dice no le des el anticoagulante. Dáselo, pero está monitoreándolo. Lo tenías que citar en un mes, pues a lo mejor cítalo en 2 semanas o cítalo en una semana. Depende de cada caso en particular. Eso es lo que nos dice el Hasbled. Este es el de hemorrhage. Y en el hemorrhage lo clasificaba con varios factores. Fíjense que muchos, si ustedes analizan esto, muchos de estos comparten los factores de riesgo de trombosis. O sea, por ejemplo, más de 75. Sí, pero tienes más riesgo también de hemorragia. ¿Sí? Ven la falla renal que les decía. Sí, pero en enfermedad venosa tienes más riesgo de trombosis. ¿Sí? Entonces son varias cosas que tenemos que valorar. Entonces ellos lo ponían
como bajo riesgo que no tuvieras ninguno, como moderado que tuvieras uno, y como alto riesgo que tuvieras más o igual a 2. ¿Qué es lo que te decía? Pues valora nuevamente. Chécalo, porque a lo mejor si tiene anemia, pues corrige la anemia, ¿sí? Entonces, si tiene hipertensión, pues corrige la hipertensión. A mí me gusta más esta, la de la ERA, ¿sí? ¿Por qué? Porque es individualizar al paciente. Y entonces cada paciente dices, bueno, ok, tiene 94 años de edad, ¿no? Entonces, sí, tienes riesgo de trombosis, muy alto riesgo de trombosis, y también tienes alto riesgo de hemorragia. ¿Qué hago? ¿Le bajo la dosis? Depende si es apixaban, depende si es dabigatran, pero si es rivaroxaban, ¿por qué le vas a bajar la dosis? Dásela igual, ¿sí? Entonces esto es importante, individualizar y hacer el switch con el tipo, digo, y hacer el control con el tipo de medicamento que tú le estás dando. Vean, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Entonces, pero si tienes una hipertensión, por ejemplo, que tienes, no sé, 200, 120 de tensión arterial, no le des ningún anticoagulante porque el riesgo de hemorragia es muy alto. Primero controla la presión, bájale la presión y entonces sí, porque imagínate, esa tensión que tienen los vasos sanguíneos van a explotar en un momento dado. Y entonces le vas a estar echando la culpa al anticoagulante y no a la presión. Entonces esto es importante también verlo. Y otra cosa, por ejemplo, a lo mejor el paciente tiene 8 gramos de hemoglobina y tiene un 25 de hematocrito. Pues riesgo de hemorragia, la viscosidad está muy baja, este paciente va a sangrarte. Entonces, obvio, lo que tienes que hacer es controlar, llevarlo nuevamente, ver por qué está sangrando, si es que está sangrando, por qué tiene la anemia. Entonces, son de esas cosas que a mí me hace más sentido estar viendo este tipo de cosas para que no se me olvide revisar a mi paciente. Función renal, ¿sí? ¿Cuántas veces, o sea, no, es que le tengo que hacer la orina 24 horas, eso ya no lo tenemos que hacer, afortunadamente. Entonces son estas cosas que también vemos, esos otros factores, como les decía, la edad, cuiden, no ajusten por rivaroxaban, y yo lo estoy poniendo, ¿por qué? Porque obviamente los estudios están muy bien apalancados en este tipo de población. Entonces, chéquenlo cada tipo de medicamento que le den, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente esto es importante. Esto lo pongo simplemente para que vean el paciente frágil y simple, para que vean estas diferencias, y pongo nada más aquí, este fue de los estudios que se hicieron en enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Y entonces vean cómo en los estudios Einstein, y entonces aquí trataron de ver el frágil y no frágil. ¿A qué le llamaban frágil? Aquel que tenía más de 75, con una depuración de menos de 50 y que tenía un peso de menos de 50. Y entonces decían, bueno, en recurrencia de TB, el frágil versus el no frágil, nada más, ¿ok? Rivaroxaban, o sea, el tratamiento estándar con enoxaparina y abecas. Vean, el paciente frágil tienes 2.7 de posibilidad de tener recurrencia de trombosis contra el no frágil, que es de 1.9. ¿Quién tiene más recurrencia? Pues el frágil, ¿sí? Vean, tienes más recurrencia, obviamente también en el paciente de ABCAS, 3.8 contra el 1.9. Y entonces la diferencia, si vemos este con este, es un 32%, diferencia estadísticamente significativa. Pero obviamente el frágil tiene más trombosis que el no frágil. Y el frágil va a tener más hemorragia que el no frágil. Aquí también se me descontra, pero bueno. Pero vean aquí, ¿cuál es el que tiene más hemorragia? El frágil, pero de este lado, ¿sí? Entonces no bajen las dosis, ¿sí? En este caso no bajaron las dosis por edad, ni tampoco por depuración, ni tampoco por edad, ¿ok? Entonces es importante. Otra de las cosas que les decía es el riñón. Y el riñón tiene algo que ver de manera muy importante. Vean, las dosis bajas, dice, es que las dosis bajas incrementan el riesgo de trombosis. Las dosis bajas no disminuyen el riesgo de hemorragia. ¿Y esto por qué se está pensando? Vean de esta forma. Si ustedes ven ahorita en estudios de vida real, estoy tomando agua, de la vida real, pues muchos de los estos, por eso les decía, no, es que sabes qué, mejor bájale la dosis, dale un poquito más de dosis más bajita. No, pero ¿por qué? Pues sí, las dosis bajas incrementan el riesgo de trombosis, o sea, si tú le das una dosis baja a este tipo de pacientes que les puse, pues vas a tener más riesgo de trombosis. Entonces, no te protegen. Fíjense que esta es cuando empezó edoxaban.
y querían buscar la indicación de fibrilación auricular en este tipo de pacientes de Edoxaban en Estados Unidos. La FDA hace una revisión de todos los anticoagulantes que ya estaban aprobados por la FDA. Y entonces algo que querían valorar era la función renal. Entonces siempre te importa más la función renal que está deteriorada. Pero aquí les llamó mucho la atención a aquellos pacientes que no tenían deterioro de la función renal. Tenían más de 80 de depuración de creatinina. Y entonces vean cómo estos con Edoxaban, el que tenía, o sea, que no tenía nada de función renal dañada, que estaba realmente bien del riñón, tenían 58% más de riesgo de tener trombosis. Ojo, ¿sí? Fíjense. Y entonces esto es lo que llamó las dosis bajas. Entonces decían, ¿qué está pasando? Pero también vieron que el 35% de mayor riesgo tenían también trombosis los que estaban utilizando apixaban en el estudio Aristóteles y que tenían conservada la función renal. Entonces, esto es muy importante porque también importa a aquellos que están sanos, ¿sí? Que no tienen problemas en el riñón, sanos desde el punto de vista renal. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Y esto entonces, las guías ponen este tipo de cosas de alguna manera mucho más práctica para saber cómo yo mido mi función renal. Entonces, también es para mal el que tú tengas una función renal conservada si tú le das una dosis de 60 miligramos, por ejemplo, con Edoxaban. Estos pacientes van a trombosarte. No sirve Edoxaban para este tipo de casos. Entonces, en este caso es lo que te dicen, ojo o precaución, y en algunas otras, que por ejemplo las recomendaciones actuales de unas guías que acaban de salir en este año, dicen que no lo utilices cuando está conservada la función renal Edoxaban. Y se los digo porque ya lo tenemos aquí en nuestro país y muchas veces esto se, ¿sí? Entonces no voy a estar diciendo, a ver, pues dáselo y ahí, pues a ver, vamos a checarlo, a ver si no tiene problemas, ¿no? Pues el problema es que se me trombose y que tenga un evento vascular cerebral muy extenso y que quede, pues, o se muere o que quede con una parálisis, ¿no? Entonces, con una discapacidad, imagínense, que sea realmente irreversible en algunos casos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Vean cómo en otros casos sí tienes que bajar, por ejemplo, las dosis con precaución o está completamente contraindicado, por ejemplo, dabigatran, que más del 80% se elimina por el riñón. Entonces, tengan cuidado que aquí y hay que bajar las dosis, por ejemplo, con rivaroxaban. Apixaban lo toma en cuenta con otros parámetros que también ya les había comentado. Entonces, vean cómo cada caso es importante. Algo que se nos olvida, y esto es muy importante. Decimos, no, pues es que ya, como el mismo que les había dicho de este paciente que está conservado. A veces nos pueden llegar a tener problemas algunos pacientes y sangrar, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Decimos, pues este paciente está hospitalizado, la función renal estaba perfecta, pero te pueden hacer una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Y entonces, ojo, ¿en qué casos? Deshidratación aguda, cirugía, se te infecta, con medicación que tú veas, por ejemplo, y eso lo hicieron de manera muy interesante, nephrotoxicidad asociada a que todos estos viejitos están utilizando AINES como parte de su vida, como su vitamina de todos los días. Y entonces eso si lo das durante más de 5 días y todo, puedes estar afectando el riñón y estos pacientes que aparentemente no tenían daño renal, lo estás provocando porque le estás dando AINES. O estos no están indicados por el médico, sino por la comadre, por el vecino, por todo. Ahorita ya también por algunos aminoglucósidos que también hay que tomar en cuenta, sobre todo aquellos pacientes que tienen algunos otros eventos como tal. O bien aquellos que están, por ejemplo, con osteoporosis por la edad y todo, y que están utilizando algunos medicamentos que pueden afectar también y producirnos la falla renal. Entonces, ojo, tengamos cuidado porque a veces puede estar bien la función, pero después puede estar afectada por ciertas circunstancias que nosotros tenemos que ver. Desde el principio les dije que les iba a decir algo muy interesante y es esta parte. No es nuevo, no es nuevo. Se está tomando ahorita, retomando, ¿por qué? Porque, pues obviamente con los anticoagulantes orales directos que dicen, pues de alguna menor o mayor medida se eliminan por el riñón y los antagonistas de la vitamina K no tienen esta bronca.
Pero uno de los problemas muy importantes farmacológicamente hablando es que vean, sabemos la gamma carboxilación y por eso me interesaba que ustedes supieran cómo es el mecanismo de acción de los antagonistas de la vitamina K. Esta gamma carboxilación es muy importante porque es la matriz de esta proteína y es esencial para prevenirnos la calcificación vascular. Entonces, si tú lo estás inhibiendo por los antagonistas de la vitamina K, crónicamente puedes tener y se va calcificando, obviamente, tus vasos sanguíneos. Y esto es por esto. Y entonces disminuye la función renal. Y esto finalmente ya se veía algunas otras cosas que empezamos a ver. Y esto es muy, muy interesante, este artículo de anticoagulación relacionado a la parte de la nefropatía o nefropatía relacionada a la anticoagulación. Y entonces esto es importante porque se empezó a ver esta isquemia obstructiva que provocaban este tipo de infiltrado. Entonces, ojo con esto que no se ve con los anticoagulantes orales directos. Ahí, entonces, esta es la parte que está a favor de los anticoagulantes orales directos versus la warfarina, sobre todo porque han estado viendo y ahorita faltan algunos otros estudios que se están llevando a cabo para poder analizar esta situación. Y entonces algunos dicen que hay protección y hay otros estudios básicos que se están haciendo que hay protección de los anticoagulantes orales directos en el riñón. Y esto es algo que se está viendo con un efecto pleiotrópico y particularmente con rivaroxaban, sobre todo porque hay estudios que ya se han hecho comparativamente con otro de los anticoagulantes que no se ve con la Apixa, no se ve tanto con la Vigatran, aunque la Vigatran, fíjense, se elimina por el riñón y protege un poco más que Apixaban. Entonces es interesante, pero eso se están haciendo porque tienes un efecto pleiotrópico contra la inflamación. Y entonces esto es lo que vieron en animales que reviertes incluso el nivel de creatinina en este caso de ciertos pacientes que hacen inflamación crónica. Entonces, esto es algo que vamos a ir viendo particularmente con el tiempo para ver si esto realmente se da y se da en la clínica. Entonces, esa es la parte que les quería comentar. Otro que, la verdad es que sí quiero comentarles esto, porque a mí particularmente me ayuda mucho a entender muchas cosas que debemos de estar dando y a lo mejor a veces uno diría, y estamos aprendiendo incluso con... Y esta parte es una asociación de varias sociedades y sobre todo que hicieron un consenso sobre arritmias, pero donde evaluaron fue la función cognitiva. Y ahorita si ustedes ven, empiezan a checar si nosotros podemos evitar particularmente el Alzheimer o el daño cognitivo, que dicen que si lo podemos dar con anticoagulantes, que deberíamos estar recibiendo anticoagulantes en ese sentido. Entonces, están muchos estudios sobre estas iniciativas, pero a mí me encanta esta parte porque habla de estas, pues de todo lo que hay, de la trombosis, del daño, de la inflamación del endotelio, del daño endotelial que puede ocurrir. Y entonces esta es una población que empezaron a ver para valorar estos datos de la isquemia. Y entonces vean esta situación aquí, simplemente para que vean. Entonces, ellos vieron acá comparando el daño cognitivo de los anticoagulantes orales directos versus la warfarina a largo plazo en pacientes que tenían fibrilación auricular. Y entonces empezaron a ver aquí este análisis, ¿no? Vean los anticoagulantes orales directos contra la warfarina. Vean la reducción de este daño, de la demencia se reduce con el uso de anticoagulantes orales directos versus la warfarina. Y entonces esto fue estadísticamente significativo. Vean en este ejemplo de Kaplan y Meyer cómo los SACOT versus la warfarina tienes una mejor, obviamente, recuperación de eventos libres de sobrevida, pero básicamente libres de este impacto que tienen. Entonces, cuando ellos ven en este consenso y las recomendaciones, pues dicen, oigan, pues yo creo que preferimos mejor utilizar anticoagulantes versus ABCAS, sobre todo por esta situación y además este daño de la disfunción cognitiva porque tú me la vas a prevenir. Entonces, esto es muy importante en esta parte de prevención primaria y en aquellos que hacen también prevención secundaria que ya tuvieron un daño previo. Pero vean en el daño cognitivo, en la disfunción cognitiva, parece ser que también tiene este tipo de cosas. Entonces, cuando vemos, hay muchas más cosas que le estamos agregando valor a los anticoagulantes orales directos versus los ABCAS, sobre todo por el daño cognitivo. La parte de MACE que ahorita se los voy a presentar de manera muy importante porque creo que hace mucho sentido. Entonces, vean cómo creo que es algo muy importante que
tenemos que ver. La fisiopatología es importante, definitivamente es. Anticoagulantes versus antiplaquetarios, porque de repente ahí dicen, no, el Warfasa y algunos estudios con Becatina, que no sé qué rollo, que los antiplaquetarios es mejor darle aspirina a largo plazo. Sí, es mejor que no darle nada, pero la verdad es que es mejor darle un anticoagulante si sabemos la fisiopatología de estos pacientes. Ya lo dijo Einstein Choice. Entonces, realmente sí tenemos que seguir solamente con anticoagulantes si queremos darlo a largo plazo. La decisión será dosis bajas o dosis terapéuticas. Eso ya va a depender de nosotros. Entonces, antiplaquetarios, la neta, no. ¿Ok? Esa es mi opinión. Algunos dicen, bueno, aunque sea, si tienes mucho riesgo, pues ya vimos también que es el mismo riesgo de darle dosis profilácticas a dosis con aspirina y sangran exactamente igual. Entonces, pues no te lo protege. Este que les decía, los pacientes que hacen fibrilación auricular, esta es la orejuela izquierda, porque es del lado izquierdo, que hacen aquí la famosa triada de Virgo. Vean cómo este es un trombo, está en esta diapo, por eso me gusta, rojo, por eso la puse. ¿Por qué? Porque es un trombo rojo, aunque se vaya a nivel cerebral. Entonces, este tipo de pacientes, lo que le tienes que dar es anticoagulantes, ¿de acuerdo? Vean este sí te cambia. La fisiopatología es importante. Síndrome coronario agudo. Acuérdense la aterosclerosis. Todos los que estamos oyendo esto tenemos aterosclerosis. En menor o mayor medida, aunque estemos flaquitos, gorditos, obesos, sobrepeso, todos tenemos aterosclerosis. A lo mejor más unos que otros, eso sí. Pero vean aquí, tienes la placa de ateroma, está inflamado, se rompe la placa, ¿sí? Están las plaquetas principalmente, pero también aquí había mucho y se expresa mucho factor tisular, que aquí había inflamación. Y entonces, evidentemente, hay generación de trombina. Entonces, tenemos dos cosas, generación de trombina y generación de plaquetas. Entonces, este tipo de pacientes, evidentemente, tienes que darle las dos cosas. Y por eso son varios estudios que se han hecho con rivaroxaban, particularmente a dosis bajitas combinada con aspirina, y ese es en este estudio del estudio COMPAS. Pero ¿por qué es la base fundamental? Porque decían, bueno, tú tienes no sé, vamos a poner un desenlace, tuviste un infarto, y en este infarto, evidentemente aquí lo que le dan, y habitualmente es lo que le siguen dando, nunca han comprado tanto el estudio Atlas, entonces como triple terapia y todo, y entonces dan doble antiplaquetario, ¿no? Aspirina y todo. Y lo que te decían así es, después de 12 meses, le quitas la aspirina y le quitas el otro antiplaquetario y le dejas la aspirina de por vida, ¿ok? Pero una de las cosas muy importantes que tiene que ver el factor de von Willebrand. ¿Hay activación plaquetaria a través de factor de von Willebrand? Sí. Y esto es muy importante en este tipo de pacientes. Pero ojo, también hay generación de trombina. Y recuerden la parte de aterosclerosis, ¿sí? Esta enfermedad que finalmente también ocasiona muchas muertes y es la primera causa finalmente de muerte, porque quizás es la síndrome isquémico coronario, este tipo de situación. Entonces vean cómo hay generación de trombina mediada por el factor tisular. Y entonces no termina a los 12 meses, puede persistir. Aquí hay mucho más, ¿sí? Pero va persistiendo con el tiempo. Y es por eso que salió este estudio COMPAS y por eso, de alguna manera, en este tipo de pacientes se puede otorgar. ¿Ok? Y voy en mis últimos minutos el monitoreo. ¿Ok? Entonces, ya en monitoreo, vamos a hablar en este sentido que es muy importante. Y vamos a hablar específicamente de los ABECAS. Es importante y nuevamente volvemos con los ABECAS. Se absorbe, acuérdense que la biodisponibilidad es casi del 100%. No hay bronca. Se une muy alta proteína, muy alto. Igual a lo mejor que rivaroxaban o que apixaban y muy bajo, más bajo con dabigatran, por eso es dializable. ¿Ok? Tiene una vida media larga. Pero ¿en qué momento empieza a bloquear? Inmediato casi, si nosotros hablamos del factor 7, que no va a estar funcionando de manera correcta, pero va a tardar más con los otros, ¿sí? Entonces, la anticoagulación se puede observar desde las primeras 24 horas, pero no es completa. Requerimos más tiempo, ¿ok? Y eso es lo que se va a ir dando. Sabemos que el INR está basado en una corrección matemática del tiempo de protrombina. Y sabemos que el tiempo de protrombina es el que hay mucha variabilidad. Y entonces ustedes saben perfectamente que para eso se hizo el INR basado en todo lo que ustedes
específicamente saben, y en esta fórmula que afortunadamente, bueno, pues ya es ya muy estandarizada, y ahora todos los laboratorios te dicen, nosotros te damos el TP y automáticamente el INR. Pues sí, pero el INR solamente lo tenemos que interpretar exclusivamente para el paciente que está con ABCAS. Hay algunas cosas que dicen que para el paciente patópata, pero yo la verdad es que creo que una de las cosas más importantes es para monitorear esta única terapia de los antagonistas de la vitamina K. ¿Ok? Pero ¿cuándo realizarlo y cómo realizarlo? Aquí sí es un relajo y muy pocos lados se lleva a cabo un buen monitoreo. Y pregunto, que por eso hay este tipo de cosas. Y de por sí hay tanta variabilidad interindividual, ¿cómo es lo que hay que hacer? Diario hasta alcanzar el rango terapéutico cuando estamos en el cabalgamiento que les decíamos. Y entonces cuando tú llegas a tu rango terapéutico entre 2 y 3 deberías de suspender. ¿Pero qué nos dicen las guías? No. Si tú tienes, por ejemplo, hoy me reportan que el paciente de la cama 510 tiene 2.0, dices, ok, ya suspende la lamparina. No, las guías te dicen que como hay tanta variabilidad, te esperes a un segundo resultado al día siguiente. Si el día siguiente te dice, vuelves a tener 2 o tienes 2.5, ahora sí suspende la heparina. ¿Ok? Luego te dice aquí, ok, si ya tuviste mejor y es la primera vez, a las 2 semanas cítalo y vuélveselo a checar. Y una vez que lo vuelves a checar, chécalo cada semana, cada 4 semanas. Eso es lo que realmente recomienda las guías para poderlo hacer. Dale la lista de medicamentos y dale la lista de alimentos que puede y no puede ingerir. Eso es lo que tenemos que hacer con los ABCAS, es la forma de monitorear. Bien, en esta, y este es de este artículo que ya no me dio tiempo de poner ahí la referencia, pero básicamente es lo que te dicen hoy en día. El monitoreo de laboratorio para los nuevos anticoagulantes no se requiere de rutina, solamente en ciertos casos, ¿sí? Ciertos casos, ¿cuáles serían? A lo mejor aquel paciente con daño renal que tú quieres saber si realmente estás bien anticoagulado o lo tienes sobre anticoagulado, sobre todo. Aquel paciente que te va a intervenir químicamente, aquel paciente que crees que no se está tomando medicamento, porque es la gran fortuna de los ABCAS que dices, ¿no? De alguna forma. Pero no lo hacemos de manera rutinaria la mayor parte del tiempo y en todos estos registros, por ejemplo, que se han hecho, no se hace de manera rutinaria. ¿Ok? Como las heparinas de bajo peso. Claro, que las heparinas de bajo peso molecular pocas veces las damos tan crónico, ¿no? Entonces, con dabigatran, y específicamente que es el único que tenemos inhibidor directo de la trombina, se puede hacer y te va a afectar el TTPA, el tiempo de trombina y el tiempo de protrombina también, pero lo que más te afecta son estos, ¿sí? Y entonces lo puedes hacer con tiempo de carina, por ejemplo, ¿ok? Entonces este lo podemos controlar más mejor, por ejemplo, ¿sí? Pero los xabanes no. Entonces estos se afectan con tiempo de protrombina. Vean cómo no se afecta betrixaban. No lo tenemos aquí en México. Entonces, pero esto te puede decir a lo mejor cuando está alargado el TP es que tienes producto, tienes medicamento, y esto lo podemos hacer cuando el paciente se va a someter a cirugía, pero no te dice qué tan bien o qué tan mal esté, ¿sí? Lo que te podría medir, evidentemente, así las heparinas de bajo peso molecular, es medir los niveles de anti-10, pero no es exactamente igual como las heparinas. Estos requieren sus propios controles. Entonces hay pruebas específicas que Marión puede más, darte más, ¿cómo se llama? Más panorama acerca de esto. Pero esto es importante. Y también saber cuál es el control. Entonces, evidentemente esto nosotros no lo hacemos de rutina, ¿sí? En México prácticamente se ha estado haciendo para tratar de tener esos controles y nadie en el mundo lo hace solamente específicamente aquel paciente que te sangra, aquel paciente que va a someterse a cirugía. Pero tampoco, si tú sabes la farmacología y todo, pues hay veces que también tenemos que hacer cirugías de urgencia y las tenemos que realizar. Lo que sí es que de manera rutinaria tiene que ir a la clínica, tienes que hacer una biometría hemática y tienes que tener una química sanguínea para checar función hepática, función renal y evidentemente también ver las plaquetas, cómo están, etc. O que tenga anemia el paciente, que tenga otras comorbilidades. Esos sí los que tenemos que estar checando al menos
cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de cada caso en particular. Entonces, habitualmente lo que hacemos es cada 3 meses, cada 4 meses, y la función renal específicamente al menos 2 veces al año, dependiendo de cada caso nuevamente en particular. ¿Cómo hacer el cambio entre anticoagulantes? Esto es muy, muy importante. Si sabemos la farmacología, lo sabremos muy bien. Esto les faltó en algunos estudios clínicos, por ejemplo, con Rocket. ¿Quién hizo esos estudios? Fue el mismo lugar donde, por ejemplo, se hicieron en Duke, en la Universidad de Duke, muy pipirinal, pero no le preguntaron al hematólogo. Y entonces esto es algo muy grave porque se vio con Rocket y se vio, y esto aprendieron porque fue el mismo grupo que hizo el estudio de apixaban, ¿no? Entonces, en estos dos grupos aprendieron de Rocket, ¿por qué? Porque aquí no hicieron bien el cambio entre anticoagulantes cuando abrieron, por ejemplo, cuando ya se terminaba el estudio, y esto es algo muy importante que tenemos que visualizar, ¿ok? Los ABCs, ya dijimos, tienen una vida media muy larga, y entonces hay veces que yo, particularmente un paciente que se va a someter a una cirugía, yo tengo que suspender 5 días antes lo que se recomienda de acuerdo a las vidas medias de estos productos, y entonces los suspendo 5 días y estoy checando el INR para saber si este paciente ya no tiene efecto anticoagulante y someterlo a una cirugía programada, ¿ok? Incluso una programada a nivel dental. Y entonces tenemos que hacer, obviamente, el switch a otro tipo de anticoagulantes, al famoso puenteo que existe con los ABCs y las heparinas de bajo peso molecular, que ya no existe, por ejemplo, con los anticoagulantes orales, ¿ok? Entonces, ABK, vida media larga. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo cambio una ABK a antagonistas de la vitamina K? Fíjense, lo sigo, aquí lo suspendo, yo sé que le voy a dar un anticoagulante oral directo, ya no voy a empezar a tener efecto, el efecto va a ir disminuyendo paulatinamente, estoy checando el INR en el momento que lo suspendo y lo puedo hacer de manera dependiendo de cada caso en particular. Cuando yo tengo el INR menor o igual al 2, es cuando yo digo, ya puedo empezar cualquiera de los anticoagulantes orales directos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se terminó el efecto de los antagonistas de la vitamina K. Entonces aquí se va a quedar aparentemente sin medicamento, pero no es así. Todavía tiene efecto la beca. ¿Ok? Y aquí también lo haría, por ejemplo, si lo doy con heparina de bajo peso molecular. Si yo tengo un ACOD, ¿sí? Y ya se me terminó, o el paciente ya no tiene dinero, o ya no tengo medicina basada en existencia en el Seguro Social o en el ISSSTE o cualquiera, ya solamente voy a tener ABCs, aguas, ¿sí? Porque entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el paciente no se quede descubierto? O en fin, el paciente dice, ya no me alcanza para comprar y prefiero comprar y tener el síntoma, ¿no? Entonces, esto es importante. Los ACOTs, ¿sí? Entonces, ya aquí voy a hacer un cabalgamiento al inverso, ¿sí? Entonces, le voy a dar al mismo tiempo ABCs, ¿sí? No puedo suspender al anticoagulante, eso es lo que pasó con el estudio de Rocket. No puedo suspenderlo y darle luego la ABK, porque acuérdense, nuevamente, ¿hasta cuándo voy a tener efecto? Hasta que tenga el verde completo, y entonces suspendo el anticoagulante oral directo hasta que el INR esté mayor o igual a 2, ¿sí? Algunos recomiendan, por ejemplo, ok, no le hagas el INR y solamente con Apixia y rivaroxaban, espérate 3 días y se lo empiezas a dar. No, yo prefiero que finalmente le estemos checando el INR, al menos que no tengamos esta posibilidad de hacerlo. Si yo cambio de un ACO a ACO, no, ¿saben qué? Ahora ya estaba con dabigatran y ahora le quiero dar rivaroxaban, o estaba con apixaban y ahora le voy a dar rivaroxaban, o que sea. Suspendo y el día que le tocaba la siguiente dosis del anticoagulante oral directo es cuando se lo voy a dar, ¿ok? Entonces simplemente estoy cambiando de anticoagulante. Si yo le doy un anticoagulante oral directo a heparina de bajo peso molecular, hago exactamente lo mismo con esto. Vida media de inicio es muy rápido, vida media es exactamente igual. Y entonces eso es lo que voy a hacer y cambio entre anticoagulantes, cualquiera de estos como tal. Eso es finalmente como, por ejemplo, que les decía, para meter o intervenir quirúrgicamente un paciente y que no tenga riesgo y que tenga hemorragia. Entonces, tienes que evaluar el riesgo de hemorragia de procedimiento quirúrgico, mínimo riesgo, programar la cirugía 18 a 24 horas después de la última dosis, por ejemplo, de algún anticoagulante oral directo, y reiniciarlo 6 horas después de la cirugía. Si es de bajo riesgo, cirugía 24 horas después, que son 2 vidas medias, de acuerdo a lo que nos dicen las guías de última dosis con función renal normal.
y te dice que 4 vidas medias si es un riesgo de hemorragia muy alto después de 48 horas. ¿Por qué? Porque son 40 vidas medias en este tipo de casos. Pero yo lo pongo aquí muy, o sea, quise ponerlo más, pero creo que no me puso. Cada paciente debe de individualizarlo y esto hay que estarlo en un trabajo multidisciplinario. El hematólogo tiene que ver mucho para saber. Tiempos normales predicen, pero no aseguran ausencia de riesgo hemorrágica, que era lo que les había dicho con los anticoagulantes orales directos. Estas son algunas de las recomendaciones que han hecho en procedimientos dependiendo del tipo de anticoagulante y dependiendo de la depuración de creatina. Vean cómo para dabigatran hay veces que se tienen que esperar mucho tiempo más cuando son más días en este sentido, y es muy semejante a rivaroxaban y a apixaban. Entonces, si nosotros no tenemos manera de monitorear, esto es lo que hacemos en el día a día, esperarnos ciertos días, puedes checar el tipo de protromina, pero por ya, nuevamente te puedo decir, no tenemos esta certeza de que realmente podamos tener bien anticoagulado a nuestros pacientes como tal, ¿ok? Pero si la cirugía es de urgencia, y este es un artículo muy interesante que finalmente te decían, pues, si es una cirugía de urgencia, el paciente no te vas a esperar 4 días, ¿no? No te vas a esperar 3 días. Entonces el paciente tienes que esperarte horas solamente para poderlo someter a una intervención, porque si no, pues tienes una apendicitis o tienes una colecitis aguda o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Finalmente, en este caso, pues, si tienes complejo protrombínico, en este caso, por ejemplo, te puede servir a lo mejor el que tengas un antídoto. Pero finalmente, estas son las cosas que tú tienes que ver en este sentido. Entonces, esta es la parte que podemos ver. Entonces, puedes tener, por ejemplo, no tienes antídotos, pero tienes revertores. Y entonces puedes utilizar a lo mejor y considerar complejo protrombínico si tienes hemorragia. Entonces, tenlo ahí y asegúrate de que puedas utilizarlo, porque esos actúan muy rápido. En los 15, 30 minutos tú ya tienes efecto. Entonces, por eso es muy importante en este tipo de situación. ¿Ok? En esta última fase, yo quiero, y ponemos qué hacer en el caso de una hemorragia. A ver qué hacer. Y está con anticoagulante. Lo primero que tienes que hacer es suspenderlo. Hay muchos que dicen, mire, fíjese, doctora, que tengo ahorita y estoy sangrando, mis heces son oscuras. Mire, vamos a hacer que bájele la dosis y me llama. No, 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 no. Bájale la dosis, Marcos. Suspende el tratamiento en ese momento y hay que valorar al paciente, ¿sí? Porque el tratamiento puede ser estándar. Primero hay que ver por qué está sangrando el paciente. ¿Cuándo fue la última dosis del tratamiento? Oiga, ¿y cuándo recibió? O sea, ok, está sangrando. ¿Y cuándo fue la última dosis? No, pues es que mi última dosis fue hace 6 horas. Ok, ya va a terminar el efecto, ¿sí? Dependiendo de que a lo mejor esa pixaban, ok, esperemos ahí tantito. Entonces, es diferente este tipo de casos, pero lo primero, suspéndelo. Segundo, que yo lo que les digo, es el ABC del manejo de la hemorragia en este tipo de pacientes. ¿A? ¿Qué es? Analiza, checa, ¿dónde está la hemorragia? ¿Qué tan grande es la hemorragia? ¿Está en un sitio crítico o no está en un sitio crítico? B, búscale. ¿Cómo es este tipo de hemorragia para saber hemorragia mayor, hemorragia no mayor, clínicamente relevante, etcétera? Y contrólala. El C es control. Y entonces, de acuerdo a simplemente por el tiempo, este es un algoritmo. Si hay una sobredosis, bueno, pues retraso, suspende la siguiente, la dosis última cuando fue, y hace un lavado gástrico con carbón activado, dependiendo si es una sobredosis. ¿Es leve? Suspende o retrasa la siguiente dosis e investiga la causa. Si es moderada grave, retrasa, suspende la dosis, investiga la causa, tratamiento sintomático, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor es un sangrado transvaginal porque está en su periodo menstrual. Entonces ahí vemos algunas otras cosas en este sentido. Si es muy importante la hemorragia, es una hemorragia que compromete, entonces a lo mejor tenemos que dar evidentemente apoyo transfusional, reposición de líquido o dar hemostáticos sistémicos dependiendo de cada caso en particular. Entonces eso es lo que tú tienes que valorar en ese tipo de pacientes. Considerar, por ejemplo, intervención radiológica. A lo mejor tú dices, pues dale hemostáticos y ya nos olvidamos. Ojo, el paciente sigue sangrando, el paciente no mejora, hemodinámicamente está inestable.
radiológicamente búscale el sitio de sangrado, ¿sí? Y entonces ahí nos apoyamos con los radiólogos intervencionistas. Chécalo porque a lo mejor pues es un vaso sangrante y entonces esto tiene que ver quirúrgicamente o endoscópicamente hay que verlo porque hay que ver la fuente de la hemorragia. Son todas esas cosas que les decía, el ABC, analiza, busca y controla, ¿ok? Estos son los tres antídotos que hay. Digo, no hay, porque si eran Pantac, ya no existe, están ahorita todavía los estudios. Estos dos ya hay en el comercialmente, ya también tenemos en México. Y estos son los dos. Uno que solamente va dirigido a dabigatran, que es el idarucizumab, es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Esta es la eliminación, también es por riñón, pero esta es básicamente las dosis que se recomiendan particularmente, ¿no? Y vean, este es el Andexanet. El Andexanet es para todos los inhibidores, un inhibidor para todos los inhibidores directos del factor activado. Entonces, todos los sabanes, pero ojo, también para las heparinas de bajo peso molecular y fondaparinus, que también tienen una inhibición sobre el factor 10 activado. Entonces, nos sirven para unión de inhibidores directos, pero también los inhibidores indirectos del factor 10 activado. Su inicio de acción es muy rápida también, y ahí está la dosis que generalmente es de embolo, y luego le sigues en 4 a 8 miligramos por minuto en infusión continua. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que no queremos es que sí controlemos la hemorragia, pero luego el paciente estaba bajo tratamiento anticoagulante porque tenía y se estaba generando ¿cómo se llama? Mucha trombina, ¿no? Entonces la generación de trombina era muy alta. Pero lo que estamos esperando también es siraparantaja. Y este actuará para todos los anticoagulantes, incluyendo dabigatran. Y este es interesante porque este es un mecanismo de acción totalmente diferente. Este es con la vinculación del hidrógeno que se une al blanco finalmente del medicamento. Entonces aquí vemos que es para todos, básicamente, y esto es lo que se está investigando, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Cuando nosotros tenemos un paciente que está sangrando y uno ya dice, bueno, ya lo investigué, etcétera. ¿Me permiten un minuto? Tenemos un paciente que tiene sangrado y todo y ya dejó de sangrar por las circunstancias, a lo mejor fue quirúrgico esta situación, ya tuvimos al radiólogo intervencionista, lo detectó y dice, no, pues tiene que entrar el cirujano y tiene que cerrar este vaso sangrante que tenía el paciente, porque por más antídoto, por más revertores que le demos, obviamente no va a ceder. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un vaso sangrante y hay que bloquearlo, ¿no? Como tal. Entonces, en este aspecto, este es a lo mejor una de las situaciones que todavía no hay toda la evidencia, afortunadamente, porque esto quiere decir que no es realmente el número uno de problemas que se tengan a nivel de hemorragias. Pero sí, por ejemplo, después de una intervención quirúrgica en este tipo de casos, tenemos que valorar básicamente después si es una cirugía de bajo riesgo, de alto riesgo. Pero algo que se tiene que ver en este sentido es que a lo mejor y particularmente uno empezaría, sobre todo cuando tienes una hemorragia, por ejemplo, después de una cirugía, tienes que tomar en cuenta 6 o 8 horas después máximo, y a lo mejor le das la dosis preventiva y luego ya le das la dosis terapéutica para tratar de evitar que este paciente resangre. Entonces, esto es lo que habitualmente hacemos, ¿no? También es completamente distinto si la hemorragia es a nivel del sistema nervioso central. Entonces, a veces te tienes que esperar muchísimo más. Y entonces ese es el trabajo que tienes que ver para asegurar si fue, por ejemplo, una hemorragia intracraniana y fue extendida, entonces a lo mejor tienes que esperarte muchísimas más días, incluso semanas, para volver a reiniciar el tratamiento y lo tendremos que hacer junto con el neurólogo vascular. ¿Ok? Entonces,
Ya para concluir en este aspecto de lo que tenemos que hacer con los anticoagulantes, las primeras ventajas, esto, por ejemplo, lo dijo el doctor Weitz en el 2015 y dirán, bueno, ¿por qué? Porque no ha cambiado algunas cosas y esto es muy importante en este sentido que les quería yo tocar. Porque si vemos, por ejemplo, la que salió en el 2021, de repente hay cosas que correlacionan y otras cosas que no me encantan. Pero Weitz a mí me parece algo muy razonable. Y entonces te dice, ¿cuáles son las ventajas más importantes de los coagulantes orales directos? Rápido inicio de acción, que evita el puenteo y el cabalgamiento. Entonces, no tenemos que hacer esto lo revertimos. ¿Por qué? Porque es un inicio rápido y un fin rápido. O sea, es como cuando prendemos la luz, la encendemos y la apagamos. Así es exactamente los anticoagulantes orales directos. Y esto es importante. Segundo, ¿es predecible la respuesta anticoagulante? Por supuesto que sí. La dosis fija y siempre estemos pendientes de cada estudio en particular, porque no es lo mismo dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. La farmacología es muy importante. No influyen con la dieta, pero esto es importante. Rivaroxaban, ya les había dicho, dosis de 15 y 20 miligramos, denlo con alimentos. Así como es, por ejemplo, que ya a mí me llegan tantos pacientes que le están dando sulfato ferroso y todo, y lo dan, ay, si le molesta, mejor tómeselo después de la comida. Pues, ¿para qué? Si no se va a absorber. Es exactamente lo mismo con rivaroxaban. No se lo des. Cuando se despierte, tómesela de 15. No, porque tiene que haber alimento para que se pueda absorber, para que tenga una biodisponibilidad adecuada, ¿sí? Entonces, la de 10 sí la puedes dar en el momento que tú quieras. La de 2.5, lo mismo, pero no la de 15 y 20 miligramos, exclusivamente para rivaroxaban. No sucede para los demás anticoagulantes orales directos, ¿ok? Pocas interacciones con medicamentos. La verdad es que sí. Yo les decía, la única que tienen que checar muy bien es para cáncer, si le van a dar quimioterapia. Y eso, ese punto lo manejará el doctor Martínez Mucho. En relación a hemorragia intracraneana, esta es una de las grandes ventajas que tienen los antagonistas los nuevos anticoagulantes. Es una terapia más segura para este tipo de pacientes. Entonces, no quiere decir que no tenga, sí, pero es mucho menor, ¿ok? Entonces, esto lo hace mucho más seguros en todos este tipo de pacientes con cualquiera de los anticoagulantes orales directos que ustedes lo tengan que tener. Y su vida media corta, como les decía, el inicio y el apagado rápido nos ayuda mucho a evitar la necesidad de antídotos. Y por eso la dejé esta y la subrayo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ya pasó tiempo y todo, a lo mejor los antídotos no los vamos a ocupar, los vamos a ocupar mucho. Díganme ustedes, ¿cuántos se han ocupado de sulfatopropamina para heparina no fraccionada? ¿Sí? Incluso para heparina de bajo peso molecular. ¿Qué tanto utilizan la vitamina K para los ABKs? Mejor utilizan otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí sí es muy importante porque tiene una vida media muy prolongada. Ahí lo utilizamos todavía más. Entonces ahí tenemos que estar dando algo para asegurar que se acorte el INR y que estos pacientes no estén sangrando y que se controle el embarazo. Es totalmente distinto. Entonces, esto es lo que tienen que recordar. La primera causa de muerte en el mundo son las trombosis, que parece que para COVID también, ¿eh? Entonces es muy importante. Un trombo puede estar en cualquier sitio del cuerpo, pero un trombo puede ser un trombo en la arteria, en la vena. Fíjense en la fisiopatología, ¿sí? Y fíjense ahorita con toda la parte de aterosclerosis, que este es un tema sumamente fascinante y ya obviamente por circunstancias y cuando me dicen, habla de anticoagulantes, bueno, porque tengo que hablar de todo y la verdad es que es muy complicado porque honestamente cuando ustedes leen mucho estas situaciones que ocurren, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica, es un mundo fascinante porque entiendes mucho más la parte del endotelio vascular que nos hace, cuando veo esta parte de COVID, lo que vieron ayer, ustedes realmente se van a apasionar mucho de lo que está sucediendo en este sentido. Pero ¿qué hay con los nuevos anticoagulantes? Y esta está otra vez Weitz. ¿Y hay algunos avances? Sí, la respuesta es sí, de que ahora ya vamos a tener otro escalón más. ¿Por qué? Porque estos nuevos anticoagulantes van a otro nivel, ¿sí? Y estos van aquí, van al factor 11 de la coagulación. Pero fíjense que hay inhibidores que van a bloquear aquí, pero hay otros que van a bloquear acá.
Entonces hay unos que esto es muy, muy interesantes, e incluso acá vemos algunas otras cosas que hay en este sentido. Pero ahorita los que se están investigando sobre el factor 11, empezaron ahorita es el factor 12 también, pero realmente es muy, muy importante porque van en este nivel o van a este nivel en el factor 12. Entonces ahorita con esto de cosas interesantes que hemos visto con pacientes de trombosis, volvemos a ver. ¿Pero por qué estos? Pues porque parece ser que estos inhibidores van a ser mucho más efectivos, pero van a ser más seguros, muchísimo menos hemorragia. Entonces, esta es la gran diferencia. Entonces, estos son los targets que ahora vamos, el factor 11 y el factor 2. Pero estos son los diferentes mecanismos de acción que vamos a tener. Y entonces hay muchos, por ejemplo, que muchas casas que están investigando, por ejemplo, Bayer tiene estos dos, ¿sí? Entonces lo está tratando de ver cuál es el mejor. Entonces ahorita están en fase 1 todavía, algunos ya están en fase 2, esperemos algún tiempo, todavía no van a ser tan rápido como tenemos, ahorita todavía les van a quedar tiempo a los anticoagulantes orales directos que tenemos ahorita en este momento, pero se están investigando algunas otras posibilidades. Entonces, en conclusión, la prescripción debe de ser segura con los anticoagulantes. Y vuelvo a insistir, identificar al paciente correcto, el tipo de trombo, las comorbilidades, la función renal, la función hepática, dónde tienes la historia, el género, diabetes, etcétera, todo. ¿Hay trombo o no hay trombo? ¿Sí? Entonces, elegir al paciente correcto, con el anticoagulante correcto, con la dosis correcta, pero con el médico correcto. De verdad, porque esto es muy importante. Hoy tenemos un gran conocimiento, tenemos una casa completa, como decía Brandoni, ya tenemos una tienda de anticoagulantes. Sí, es cierto, pero tenemos que ver. Por ejemplo, si tú tienes una embolia pulmonar masiva, que yo se los dije desde el principio, hay ciertas contraindicaciones de los anticoagulantes, cualquier anticoagulante, y tú tienes una embolia pulmonar masiva, no debes de dar anticoagulantes. Lo que debes de dar es un fibrinolítico, ¿sí? Ya después que ya tienes ese efecto, que ya no hay daño, que ya no está afectado el corazón del lado derecho, ya no está descompensado, ahora sí, empieza con anticoagulantes orales directos o hepática de bajo peso molecular, la que tú creas, ¿sí? Pero eso es muy importante, contraindicaciones absolutas, ¿ok? Entonces tenemos que conocer todo eso, tenemos que conocer la farmacología, tenemos que conocer interacciones, y vuelvo a insistir, los AINES. Todo viejito, y díganme ustedes si no, en su casa, sus familiares, toman sus AINES porque tienen dolor crónico, ¿sí? Y esos AINES te afectan la función renal. Entonces, ojo, vean también la parte aguda. Y es por eso que es importante. ¿Qué efectos tienes en la prueba de laboratorio? ¿Qué tengo que medir? ¿Sí? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué estrategias tengo que valorar? Pero antes del ABC, analiza, búscale y contrólale. ¿Ok? Este es un punto que me gusta mucho, porque así como ustedes usan, por ejemplo, para el INR, este es un plan de evaluación y optimización de la adherencia, en donde el paciente es donde lo tienes que ajustarle las cuentas, hacerle corresponsable. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar la adherencia al tratamiento, cosa que baja las dosis, también los médicos, y también no lo utilizan. Porque, por ejemplo, aquellos sobre todo que lo das para prevención primaria, en fibrilación auricular. Dicen, ¿yo para qué me tomo esto? Mejor lo suspendo. Pero ya cuando tienes un trombo allá arriba y ya tuviste la experiencia de vivirla, no se te olvida. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Evaluación periódica de riesgo-beneficio, minimización de riesgo, farmacovigilancia, que es lo que te dice. Bueno, ya me callo porque ya. Muchísimas gracias.